Benvinguts, benvingudes a WIC Barcelona. Decía Niels Bohr, Premio Nobel de Física en 1922, que creo que esto está muy alto. ¿Me oís todos bien o me oís? Quizá hay que bajar un poquito el micro. Gracias. Decía Niels Bohr que hacer predicciones es muy difícil, especialmente si son de futuro. Así que probablemente la mejor garantía para poder predecir de la manera más acertada posible cómo será este futuro que nos espera es tener conocimientos. Y de eso va la sesión de hoy, de aprender. Querría presentaros al doctor Pablo Añese, doctor en Economía y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad, inspirador del ciclo, para que nos presente un poco más a fondo este ciclo Discovering the Blockchain. Pablo. Gracias, Laura. Buenas tardes, autoridades, alumnos, alumnis, familias, colegas, amigos, camaradas, espías de Hacienda. Sean todos bienvenidos. La idea de este ciclo es, básicamente, tiene dos objetivos. Por un lado es dar alguna respuesta y, por qué no, más preguntas a todo este tema relacionado con las criptos y la blockchain. Pero por otro lado, creo yo, más importante aún, es dar las gracias un poco y devolver, sobre todo a nuestros alumnos que han estado con nosotros en estos 2 años. Bueno, su vida académica ha sido un poco trastocada, ¿no?, por todo esto que está sucediendo. Y es un poco decir muchas gracias por estar con nosotros. Somos muy agradecidos por lo que hacemos aquí y esto va en parte por ustedes. Hay otra frase, ya que Laura, estamos en una competencia de citas, parece, Mark Twain decía, pues si eres parte de la mayoría, pues es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar. Yo creo que si estáis aquí hoy es porque habéis hecho esa pausa, ¿sí? Y habéis comenzado a reflexionar. Y entiendo que estáis viendo que hay muchas cosas que están cambiando en lo que es la economía y esperemos hoy dar algunas respuestas y, como decía antes, ¿por qué no?, más preguntas todavía. Quería agradecer, ya que estamos agradeciendo, quería agradecer a la gente que ha hecho posible este humilde acto. Por un lado, el departamento de alumni, Frederic Van Dijk, ha sido un poquito el motor logístico de todo esto, y a su equipo, Neus, Natalia. También quería agradecer a mi departamento que me ha dado la libertad de contribuir humildemente en este acto. Por tanto, si está Marta más por ahí, gracias por tu paciencia. Y también agradecer a los chicos del Investment Club que están por aquí con los colmillos afilados y ya quieren hacer preguntas. Y a la gente de comunicación también, muchísimas gracias. Creo yo que la blockchain puede ser un gran catalizador para esa rebeldía latente que tienen los jóvenes. Decía Gregorio Marañón, decía que los jóvenes tienen el derecho y el deber de ser rebeldes. La blockchain es posiblemente un gran catalizador de esa rebeldía latente y de esos talentos, que ya no son latentes, ya están a flor de piel. Por tanto, aprovecharla, es vuestra revolución, la revolución productiva, si queréis, hacerla vuestra. Y nada, muchas gracias. Y todo tuyo, Laura. Perfecto. Gracias, Pablo. Antes de empezar, querríamos hacer un pequeño experimento. Un pequeño experimento. Os voy a pedir que cojáis vuestros teléfonos móviles, entréis en menti.com y tecleéis ese código. Se trata de contestar 2 breves preguntas. ¿Habéis podido acceder? ¿Sí? ¿Sí? ¿Habéis respondido ya algunos? ¿Sí? ¿Podemos ir viendo cómo van las respuestas? 39, 43. ¿Tenéis el código arriba por si alguno todavía no ha conseguido entrar? 63. Bueno, yo creo que ya... Bueno. Muy bien. Quedaos con estos porcentajes, con estas cifras. Seguiremos con el experimento al final. Y explicaremos el porqué de este experimento, claro. Muchas gracias. Empezamos la primera parte de la sesión de hoy con el debate, presentando a nuestros ponentes y expertos. La segunda parte será mucho más interesante, podréis participar todos vosotros y esperamos que
todos tengáis muchísimas preguntas. Como decía Pablo, tenemos a los chicos del Investment Club con los colmillos afilados y esperamos que todos los demás también. Os presento a nuestros expertos de hoy. David Levy. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes a todos. David es economista y director general y de inversiones de la empresa Diverinvest. Es el representante de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero, ASEAFI, en Cataluña. Ha sido asesor patrimonial en Merrill Lynch en Nueva York y también vicepresidente en las delegaciones de Barcelona y Madrid. Ha desarrollado también su actividad como banquero privado en el banco suizo Lombard Odier y en 2007 fundó una empresa, Diverinvest Partners, una empresa de asesoramiento financiero con filosofía de family office. Como por lo visto se aburría, también ha fundado una entidad sin ánimo de lucro llamada Mi Grano de Arena, que trata de dinamizar la acción social entre empresas, particulares y ONGs. Muchas gracias, David. Tenemos también con nosotros a Alex Fernández. Alex es economista, también tiene un máster en mercados financieros y es el CEO y fundador de la empresa BitBase. Tendremos ocasión de que Alex nos explique más acerca de BitBase, pero BitBase es una empresa fundada en el 2017 y si atendemos un poco a lo que dice su página web, es una empresa que facilita la entrada al mundo de la criptomoneda con un servicio fácil, rápido y seguro para cualquier persona de a pie interesada en este universo en apariencia complejo. Y sí, en apariencia complejo y no sabemos también si no solo en apariencia, sino también en el fondo. A Pablo Añese ya os lo he presentado, profesor de Economía, ha publicado en alguna de las mejores revistas especializadas en economía, especialmente en lo que es su línea de investigación principal, Comercio Internacional, Guerras Comerciales, y desde el 2013 es un gran entusiasta de todo lo que es criptos y blockchains, especialmente por el efecto disruptivo que tiene sobre la economía esta nueva tecnología, y también lo ha incorporado a sus líneas de investigación. Muchas gracias a los tres. Y hechas las presentaciones, como veis, tenemos tres perfiles muy complementarios. Tenemos a un inversor, tenemos a un practitioner y tenemos a un académico. Así que probablemente podremos analizar todo este mundo complejo desde los tres ámbitos. Yo empezaría, por favor, me gustaría que nos explicaseis cómo llegáis al mundo cripto y cuál es vuestra historia en esta aventura del mundo cripto. No sé si quieres comenzar, David. Pues sí, encantado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Y yo básicamente mi trabajo, mi labor para mis clientes es buscar buenas inversiones por todo el mundo. Nosotros invertimos en cualquier tipo de activo, principalmente en activos líquidos cotizados en cualquier mercado por todo el mundo. Y los criptoactivos, las criptodivisas, es un activo nuevo que ha venido al mundo, que nosotros llevamos varios años analizándolo y creemos, tenemos dudas, pero creemos que es un activo que ha venido para quedarse. No sabemos ni cómo ni en qué formato, pero nosotros hemos recomendado activamente, nosotros somos una empresa que genera recomendaciones para nuestros clientes y hemos invitado pues, a nuestros clientes a que miren al mundo cripto de forma activa porque creemos que puede ser una buena inversión. Entonces, dentro de esta filosofía que tenemos en Diverinvest, que es buscar buenas inversiones, y buscamos activos que presenten esas calidades, que luego entraremos en matices, no me quiero alargar, es un poco cómo yo llego a este mundo. Muy bien. Alex. Vale, bueno, encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Nosotros empezamos en 2017, cuando a mí me hablan del Bitcoin y, bueno, cojo una parte de lo poco que tenía ahorrado e intento ir a comprar. Y fue un proceso que para mí muy engorroso y que me costó muchísimo en su día. Para registrarme en cualquier página web tardaba mucho tiempo, entonces en ese momento tenía la prisa de que lo quería ya, porque su valor estaba aumentando. Y, bueno, la desinformación que tenía al respecto se me hizo un proceso, la verdad, engorroso. Entonces, de ahí surgió un poco pude al finalizar la compra, la verdad fue, esto ya lo explicaré después en todo caso, pero fue un poco tenebre el hecho. De ahí fue cuando fundamos la empresa
y un poco con la filosofía de, oye, ¿por qué? Ya que hay mucho negocio, digamos, físico, que ha buscado durante estos últimos 20 años esa parte digital, ¿por qué no coger un negocio totalmente digital y darlo a pie de calle? Con un asesor que tengas ahí que te pueda enseñar la diferencia pues, entre una billetera fría, en cómo almacenar las criptomonedas, los riesgos y un poco asesorarte sobre todo. Y fue cuando abrimos nuestra primera tienda aquí en Barcelona y de ahí hasta entonces. Pues mi turno, gracias. Pues un poco agregar a lo que ha dicho Laura. Mi aventura con el mundo cripto comienza en el año 2013 y yo soy un gran entusiasta de la economía. En particular me interesa mucho pues, la teoría, la economía, la escuela austríaca, por ejemplo, que traza sus orígenes a la escuela de Salamanca. Yo creo que hay un gran componente teórico detrás de la blockchain que puede trazar sus orígenes a estas escuelas del pensamiento. En el mundo práctico, pues, puedo recordar una anécdota. En el año 2013 quise hacer una transacción. Yo vivía en Alemania y no la pude hacer desde un banco tradicional a un exchange. ¿Y cuál fue el problema? Que el banco mismo me dijo que no era una transacción segura. Claro, eso me hizo pensar muchísimo. Una de dos, o bien me están diciendo que no soy suficientemente responsable para cuidar de lo que es mío, o lo que es mío en realidad no es mío y es del banco. Entonces, esto me hizo pensar, bueno, muchísimo. Y es así que, bueno, me sigo planteando todavía preguntas sobre todo esto. Y a ver si podemos echar luz sobre alguna de ellas. Muy bien, pues empecemos un poco quizá con algo de glosario, ¿no? Yo debo confesar que no sé mucho de cripto. De hecho, para mí el mundo cripto, más que cripto, es mundo críptico. Estoy segura que aquí entre el público hay mucha gente que tiene conocimientos avanzados, pero tengo la sensación de que gran parte de la población apenas sabe qué es el mundo de las cripto. Y empecemos un poquito por el principio. ¿Qué es una criptomoneda? Bueno, a ver, al final una criptomoneda, desde mi punto de vista, es un activo digital. No encuentro, que luego viene el segundo tema, pero no es dinero, ya que no te permite esa permuta instantánea con un bien o servicio, pero sí que está en un mercado muy líquido que en cualquier momento es de fácil conversión hacia dinero. Yo simplemente quería agregar que es... la parte importante, claro. No. Simplemente quería agregar que las criptos y también la blockchain se pueden entender como una reacción, ¿no? Como una reacción a lo que es y a plantearnos qué es el dinero en sí, ¿no? Una reacción respecto de qué, pues de la política monetaria de los últimos 30, 40 años, de intereses reales a niveles negativos. Pues las criptos y la blockchain son una reacción a ello. Es eso lo que quería agregar. No sé si David quiere... Agregar que, obviamente, la base de las criptomonedas, siendo la primera el Bitcoin, viene a ser la blockchain, que es bueno, la cadena de bloques. Y totalmente de acuerdo contigo. Y, sobre todo, también, desde mi punto de vista, nacen a dar una oportunidad a esas personas y países, digamos, subdesarrollados o con un entorno más desfavorable que hasta el día de hoy no tenían. Yo creo que se puede entender a las criptos y a la blockchain como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado la cripto y por el otro lado la blockchain. La cripto sería una aplicación sobre una plataforma, ¿no?, de ordenadores llamados nodos que siguen unas reglas del juego preestablecidas y bien claras, llamado protocolo, y de tal manera de que esto potencialmente, dice Alex que no es dinero, estoy de acuerdo, no de momento, pero potencialmente pueden llegar a serlo. Pensad en que criptos y blockchain pueden ser dinero y sistema de pago, todo en uno. ¿Vale? Las dos caras de una misma moneda. Dinero y sistema de pagos, todo en uno. Y eso creo que es agregar valor. Y no solo es agregar valor en este sentido, sino que también es, dado el proceso descentralizado que hay detrás de todo esto, ¿no? Que no hay una entidad central. Menos mal que solo os pedí una definición. O sea, si ya en la primera pregunta ya hemos tenido debate. Ha quedado claro que es una criptomoneda, ¿no? Porque habéis hablado de blockchain. Entonces, si yo pidiese una definición exacta de blockchain, en nada, creo, David. Sí, yo por aclarar, ¿no?, porque creo que a veces son conceptos que son... Yo, el día que lo entendí todo, fue el día que me di cuenta que el blockchain es tecnología. O sea, al final, el blockchain es un sistema de desarrollo tecnológico muy potente. Y eso es como un software.
Y eso puede servir para muchas cosas. Yo creo que esa es la clave de para mí, donde yo realizo que todo el concepto del blockchain y lo que viene detrás va muy en serio. Como yo os he dicho, nosotros hace 4 años ya hicimos una conferencia hablando del Bitcoin y nos era muy difícil ver un poco cuál es este futuro de estos divisas, porque muchos de estos quieren ser divisa. Luego debatiremos, ¿no? Pero cuando yo vi que el blockchain es una tecnología, que hoy en día todos lo que buscamos es tecnología, y tecnología es productividad, eficiencia, seguridad, da mucho valor, aquí dije, hombre, aquí esto ahora va en serio. Entonces yo creo que en el mundo blockchain y en desarrollos quizás más industriales puede haber mucho valor en el mundo del blockchain. Y aquí es donde nosotros creemos que la definición de blockchain es tecnología, que es lo que al final todos buscamos. Eso es un poco en una palabra lo que para mí es el blockchain. Es tecnología disruptiva. Supongo que toda la tecnología es un poco disruptiva, ¿no? Pero esta creo que lo es más porque tiene el poder de socavar el poder monopólico de ciertos monopolios que por definición no pueden caer por ley, ¿no? Hay monopolios legales, ya sabéis que hay monopolios privados que caen con el tiempo, con la competencia, pero hay monopolios legales que por ley no pueden caer. Y la blockchain viene a cuestionar un poco este status quo. Entonces, por eso es disruptivo. Antes de entrar en esto, porque este es un tema interesante para debatir un poco más adelante, acabemos con el glosario. Hemos hablado de cripto, de blockchain, añado otro concepto, el token. ¿Qué es? Vale, un token, al final, vamos a decir que viene a ser una cripto secundaria que utiliza la blockchain de una cripto principal. Entonces, al final, está al alcance de todos pues, lo que es poder hacer su propio token, ya que, por ejemplo, la red Ethereum pues, pone en mano de todos su blockchain para que tú ahí puedas innovar y crear tu propio token. Viene a ser una segunda, digamos, que parte de una criptomoneda principal. Exactamente, sí. Y es como una cripto no nativa, ¿no? Es una cripto no nativa. Sí, que no es original de una blockchain, sino que se construye por encima de ella. Y tiene en general, en términos, eso es la diferencia técnica, en términos prácticos la diferencia es que en general el token tiene una limitación, un ámbito mucho más pequeño, ¿no? La cripto quiere o pretende acabar siendo medio de cambio. El token pues será un pequeño certificado en un ambiente mucho más reducido. Al menos es lo que se... Bueno, hay cripto, o sea, creo que, por ejemplo, ya no sé si me equivoco, pero Dogecoin, por ejemplo, creo que es una cripto en sí. Y esa, por ejemplo, no tiene ni valor alguno ni tal. Y luego hay tokens, por ejemplo, que sí que están saliendo, que yo creo que sí que intentan aplicar más. Simplemente se aprovechan de la tecnología creada por una criptomoneda principal. Yeah. Sí, pero quiero decir, un token puede servir, por ejemplo, para certificar ciertos activos, por un lado, o simplemente se puede pensar en tokenizar ciertas capacidades deportivas o cierto talento, se puede pensar en tokenizar, claro, y eso tiene un ámbito reducido, ¿no? Si pensamos en medio de cambio y pensamos en Bitcoin o en alguna cripto importante, ya estamos pensando en que sirva como medio de cambio, como intermediario, ¿no? Simplemente esa acotación. Luego podemos seguir hablando sobre los usos de blockchain o de los tokens, pero para acabar ya un poco con el glosario, os recuerdo que luego podréis hacer preguntas porque, bueno, no sé, todo bien, ¿no? De momento, cripto, blockchain, token, para la mayor parte ya son conceptos conocidos. Dado que tenemos entre nosotros a una clase del máster de gestión cultural, creo que los tenemos por aquí, hola, porque en realidad no sois todos economistas. Es muy variada, el público que tenemos hoy es muy variado, desde ciencias de la salud, por supuesto economistas, pero también, por ejemplo, humanidades y gestión cultural. Ya que tenemos aquí a los alumnos de gestión cultural, y es un tema que está muy de moda, permitidme que añada otro concepto, los NFTs, que cada día están saliendo en prensa y en televisión, esa transición al arte digital. ¿Eso qué es? ¿Es un token? Bueno, al final es un token no fungible. Una característica que tienen las criptomonedas, o que tenían hasta hace poco, es que todas, digamos, eran iguales en valor. No hay diferencia entre un Bitcoin número 1 ni al número 6 millones. Todos son iguales. Y de ahí salen los non-fungible tokens,
que son tokens únicos y que al final lo que nos permiten es, dentro de esa red, crear, digamos, activos únicos. Me gustaría puntualizar algo sobre tokenizar. Al final eso lo que nos abre es una puerta hasta ahora, por ejemplo, en el real estate. Solo esas rentabilidades solo estaban disponibles pues, para gente de un poder adquisitivo alto. ¿Esto qué nos permite? Tú puedes tokenizar un edificio y entonces tú puedes acceder, digamos, ya no te hace falta ese $500.000 de euros para obtener esa rentabilidad del 6% que te da. Tú puedes comprar con 1.000 euros una parte de ese edificio y de ese metro cuadrado y poder alquilarla a través de tokenizar. Es un poco la democratización un poco del dinero. Me gustaría ver. Sí, pensar también que la tokenización, ya que hablas de los edificios, se habla también de la tokenización de activos, ¿no? Se habla de la tokenización del oro, por ejemplo. No hace falta comprar un lingote de oro de 1 kilo, que son $50.000, $60.000. Puedes comprar pues, 1 gramo, 10 gramos de oro a través de la tecnología blockchain. Y lo que tienes es un token en tu teléfono móvil, en tu e-wallet, digamos, ¿no? Y es una forma, como decía Alex, de democratizar o de abrir, ¿no? Una pequeña acotación respecto a no fungible, quiere decir la RAE dice no consumible. Yo agregaría, más que no consumible, es no intercambiable. Es decir, pensad en un billete de 5 euros, da igual si tengo uno o tengo otro, lo intercambio y es el mismo. En el caso de token no fungible, no es lo mismo. Imaginad una obra de arte, que uno piensa en tokenizarla, pues ese token es un derecho de propiedad sobre esa obra un poco. Entonces no es intercambiable, ¿vale? Dejamos ya el glosario aparte y entramos un poco en el debate. ¿Habéis hablado, alguno de vosotros, al definir alguno de los conceptos sobre ¿es dinero o no es dinero? Por lo visto aquí también hay debate. ¿Las criptomonedas son dinero? Brevemente, ¿eh? ¿Qué pensáis cada uno de vosotros? Bueno, yo creo que de mayores quieren ser dinero. Está bien. Pues como todavía son muy bebés, creo que todavía no están aceptadas como dinero. O sea, que no quiere decir que están sirviendo de moneda de cambio, pues como el trueque, ¿no? Como antiguamente se hacía, oye, yo te cambio una cosa por otra, pues estamos en esta fase inicial. Lógicamente, no son dinero. O sea, claramente. Bueno, Alex. Se han usado como dinero, pero en su gran mayoría, a día de hoy, su utilidad no es el dinero. Y, por ejemplo, a mí principalmente el Bitcoin, que viene a ser la de mayor capitalización, la primera, etcétera, para mí, a nivel de pequeñas transacciones y su poca escalabilidad en este sentido, no sería, digamos, factible para que fuera dinero, si bien reserva de valor, etcétera. Profesor. Pues decía Quevedo, decía, madre, yo al oro me humillo, pues de puro enamorado, de continuo ando amarillo, que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero. Yo creo que estos versos simpáticos de nuestro Quevedo son incompletos. ¿Por qué? Porque creo que resaltan un poco la parte que todos conocemos del dinero, pero no hacen hincapié en lo que es la génesis del dinero. ¿Cómo comienza el dinero? Esa es la gran pregunta que no responde Quevedo en ese largo poema. Tendría que haber leído más Salamanca. El dinero, en definitiva, es un medio de cambio, primero y principal. Pero para ser un medio de cambio tiene que tener valor intrínseco. El oro, en un momento del tiempo, y el poema de Quevedo habla del oro, efectivamente, el oro fue ese activo que en un momento de la historia de la humanidad fue el activo más comercializado. Todo el mundo sabía qué era, ¿vale? Se podía llevar al mercado, se podía dividir, no se corrompía, no se oxidaba, etcétera, etcétera. Tenía una serie de propiedades que lo hacían atractivo como intermediario en los intercambios, ¿no? ¿Por qué es bueno el dinero? ¿Por qué es bueno tener dinero? Porque la alternativa es peor, el trueque es peor, el trueque hace ineficiente el intercambio económico. Tardaríamos siglos en tener un desarrollo económico como el que tenemos si tuviésemos trueque en lugar de intercambio indirecto, que es lo que nos permite el dinero. Entonces, ¿qué es el dinero? Pues el dinero es un medio de cambio, pero muy importante saber cómo nace el dinero, cómo nació el dinero de verdad, de manera descentralizada y voluntaria. Dos palabras, dos keywords que son muy importantes para entender la blockchain, que es una estructura descentralizada y voluntaria. Ergo, las criptos potencialmente pues, pueden ser dinero, están siguiendo el camino del oro en su momento. Veremos qué dice el tiempo. A lo mejor
pues se mueren en el camino, pero han hecho parte del trabajo, que es tocar las narices. El espíritu socrático. ¿Y por qué hay tantas criptos diferentes y distintas? Parece que cualquiera con la tecnología apropiada pueda fabricar su propia cripto. ¿Por qué? Hablamos de bitcoins, de ethereum, de Ripple, Dogecoin, que has dicho tú que no es bien una cripto, la llaman la meme coin. Cada cripto, al final, lo que busca es una utilidad dentro de un ecosistema. Entonces, al final, como la capacidad de hacer criptos es infinita, hay mucha gente que las utiliza pues bien para financiar un proyecto y luego darle una utilidad dentro de ese proyecto. De ahí que a día de hoy haya tantas criptomonedas distintas. Cuando pensamos en tantas criptos distintas, desde el punto de vista de los profanos, a veces no podemos evitar hacer la similitud con las divisas, ¿no? Las divisas, hay muchas, y las asociamos a un Estado, a una bandera. Hay un banco central, hay una regulación, hay un Estado. Se supone que es esa regulación la que permite una cierta confianza del mercado en esas divisas, permite un cierto control. Comentabas tú, Pablo, centralizado, descentralizado. La regulación, la falta de regulación es intrínseca al mundo cripto, entonces, ¿es la regulación el problema? ¿Es parte de su naturaleza? Yo creo que si entendemos las criptos y la blockchain como una reacción, es quizá un poco una reacción al exceso de regulación actual. Vale, es un poco eso, entiendo yo. Pensar que la regulación siempre viene ex post, ¿no? El oro luego lo utilizaron los gobiernos como dinero, ¿no? Y las regulaciones siempre vienen a remolque, por así decirlo, y ya llegarán. Pero intrínsecamente sí, es ajeno a todo eso, por su naturaleza propia. Al final la blockchain lo que pretende ser en definitiva, es un intermediario la blockchain, pero es un intermediario descentralizado y supuestamente no intrusivo. Por tanto, es agregar valor y es algo que agrada a la gente, ¿no? Al final es conectar las personas, es lo que queremos, conectarnos. David, ¿qué piensas? Sí, o sea, yo creo que es, por ejemplo, volviendo por la pregunta anterior, divisas hay como 8.000, creo, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo la certeza hoy que de estas 8.000, en un futuro próximo, pues no sé, 7.980 van a desaparecer. O sea, ya os lo anticipo. O sea, todos aquellos que estáis invertidos en criptoactivos, pues probablemente os puedo confirmar hoy que vais a perder todo lo que tengáis invertido. O sea, yo además lo digo porque las cosas yo creo que si uno las explica de su propia experiencia es positivo. Yo, la verdad que me siento muy joven, pero veo un público extremadamente joven. Yo empecé a trabajar en Nueva York, empecé en el siglo pasado y entonces, os lo cuento un poco para ponerlo en contexto, yo viví una cosa que era el cambio de siglo, que era pasar del año 1999 al 2000. En aquellos momentos pues había una duda bestial de que si los ordenadores, que todavía no gobernaban el mundo pero eran muy importantes, iban a funcionar. O sea, no se sabía si el 1 de enero del año 2000 los ordenadores en las fechas iba a poner eso, y eso se llamó el Millennium Bug, que era ¿no? como el virus del momento, y en aquellos momentos había un presidente de la Reserva Federal que se llamaba Alan Greenspan, que decidió drenar liquidez al mercado por si el mercado no funcionaba el 1 de enero, y dice, bueno, a menos que haya mucho dinero por el medio. Y aquello básicamente derivó en una cosa que igual alguno de vosotros no ha vivido en primera persona, que es la famosa burbuja de Internet. La burbuja de Internet fue una cosa que yo viví en primera persona y donde yo, que trabajaba en Merrill Lynch, tuve la suerte de haber trabajado durante unos años y haber ahorrado lo que en aquella época eran 3 millones de pesetas, que equivalen a 18.000 euros, y fue todo lo primero que ahorré. Y en febrero del año 2000 me presentaron un proyecto de una cosa que era hacer una empresa para hacer páginas web que iban a colgar noticias y que, no sé, nos parecía una cosa y me iba a forrar, básicamente, porque habían varios casos de empresas de Internet en aquella ola que subían como la espuma, American Online, bueno, grandes compañías. Y bueno, yo de hecho compré acciones de una empresa que se llamaba Golden Books, que vendía libros en Internet, que Amazon, cuando nació en el 2003, se dedicaba a vender libros por Internet. Yo la empresa que compré al cuarto de hora cerró.
Sí. Pero lo más importante es que yo mis 3 millones de pesetas, mis 18.000 euros ahorrados, los invierto en este proyecto de una cosa que hoy Internet para vosotros, una página web, se hace... Aquello era visionario, no lo siguiente. Y reventó la burbuja de Internet en marzo y se perdió muchísimo dinero, ¿no? Y yo perdí todo mi dinero. Y el term sheet de aquella empresa todavía lo guardo en el despacho y lo tengo y lo recuerdo, ¿no? Entonces, probablemente a todos vosotros que habéis invertido en criptodivisas os va a pasar lo mismo, ¿no? Y creo que es bueno, ¿no? Porque a la hora de invertir, porque al final el concepto de los activos es el convencimiento de que sirven para algo. Entonces, cuando tú inviertes en un activo, en una empresa, en tal, es que aquello sirve para algo. Entonces, hay muchas dudas de que las divisas sirvan para divisas. Yo personalmente, hombre, los bancos centrales y el dólar, que tienen una cierta hegemonía, creo que difícilmente van a perder esta hegemonía. Entonces, luchar de esta manera lo veo difícil. Entonces, bueno, yo lo digo un poco porque por poner un poco en contexto, ¿no? Entonces, a mí me pasó y en aquellos momentos me pensaba que nos íbamos a forrar todos y que aquellas inversiones de Internet y las Terra y las grandes compañías que cotizaban en bolsa luego explotaron. Pero luego hubo una regeneración. Nosotros hacíamos proyectos. Yo me fui a hacer proyectos con grandes empresas de Planeta de Agostini para montar vender por Internet libros o para montar un banco por Internet. Hay cosas que para vosotros son comunes y las fintech y lo usáis. Claro, esto hace 20 años era muy pionero. Yo me ha hecho mucha gracia Alex, me dice, hombre, yo he montado una empresa que me está funcionando muy bien. Me ha hecho una cosa que me ha hecho mucha gracia, perdona que lo cuente públicamente. Me dice, pero si lo hubierais hecho hace 2 años, igual no me hubiera ido tan bien, igual si la monto dentro de 2 años, yo creo que le hubiera ido bien seguro, porque yo creo que si eres buen empresario a veces el momento no importa, pero en Internet nos decían que los móviles iban a hacer un montón de cosas. Y eso no funcionó. Y tardamos casi 20 años casi tardamos 20 años en que eso funcionara. Y ahora a todos vosotros os parece normal que un móvil haga todas las cosas que hace. En aquellos momentos no. Hoy a los criptoactivos les estamos demandando con una celeridad muy grande que hagan muchas cosas. Bueno, yo tengo mis dudas, porque al final todo tiene un proceso. Es verdad que el COVID ha acelerado este proceso de digitalización. Vosotros sois jóvenes y muchas cosas os parecen normales. Pero yo, lamentablemente, ya no soy tan joven. Y los grandes inversores, pues que son los que tienen el dinero, tampoco son tan jóvenes. Y nos cuesta entenderlo. Si os pregunto a todos si habéis invertido antes en criptos que en activos de bolsa, seguramente muchos habéis invertido antes en criptos. Es algo novedoso. A mis clientes no les pasa lo mismo. De entender, de aceptar y bueno, y de ver cómo esto acaba consolidando. Pero bueno. David, te están saboteando el micrófono, me parece. Hay un gran sesgo cripto, creo. ¿No? Hay un problema con el micrófono. Sí. El que lo controla invirtió en cripto. ¿Me lo quitas? Sí. Bueno, mientras arreglamos el micro... Yo quería agregar una cosita al... Perdón, Pablo, dinos. No, simplemente... La empresa de micros ha quebrado, ¿eh? Los que habían invertido en criptomicros lo han perdido todo. Simplemente un poco en línea con lo que decía David en cuanto a las monedas establecidas por la banca central. Está claro que no van a caer de un día para otro, está más que claro eso. Pero pensad por un momento en hasta qué punto es sostenible la política de la banca central, que está pues, expandida por todo el mundo a día de hoy, por la cual se imprime dinero, ¿vale? Se imprime dinero para consumir, ¿vale? Se hace el crédito muy barato. Cuando se imprime mucho dinero, se hace el crédito muy barato, ¿no? Se consume, se genera deuda y volver a comenzar. Y eso, no digo que todo, pero gran parte del crecimiento de los últimos 20, 30 años se basa en esta estrategia, ¿no? Esta gran estrategia. Estoy siendo irónico, ¿vale? Aquí no hay valor. Aquí, David lo sabrá mejor que yo esto, si os ponéis a analizar los balances de las empresas, es muy difícil encontrar rentabilidad en las empresas. Es decir, que produzcan valor. Se mide mucho con el P/E ratio, ¿no? Price to Earnings ratio, y lo que uno ve es que está todo inflado. Entonces, cuidado cuando os dicen que no hay inflación. Mucha de la inflación está yendo a estos activos financieros. Y hoy estamos viendo la cabeza del monstruo de la inflación. En parte por esta política monetaria expansiva que parece no tener fin, que tiene un gran incentivo político el de seguir pues, imprimiendo para consumir,
¿no? Para incrementar la deuda, para consumir, para incrementar la deuda, etcétera, etcétera. Políticamente es un gran incentivo. Pero por otro lado, se empieza a ver los efectos de la inflación que están siendo un poco, creo yo, amplificados por lo que son las políticas de los lockdowns y todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia. La supply chain está siendo pues, machacada por todo este tipo de restricciones y eso genera también inflación, ¿vale? Entonces, pues al tanto con eso. La blockchain un poco está poniendo los puntos sobre las IES, que reaccionemos ante eso, que hay algo que estamos haciendo mal. Yo quería volver a lo de la regulación, perdonad porque es un poco obsesivo en mi caso, ¿eh? Entonces, bueno, no sé si a mí me ha quedado muy claro si la regulación o no está en el momento cero de las cripto, pero la pregunta es, sin regulación, ¿cómo generamos confianza del mercado en esas inversiones? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tendrán que ser reguladas más tarde o más temprano? China es el segundo tenedor de bitcoins, ¿vale? China es el segundo tenedor de bitcoins y al mismo tiempo ha prohibido el minado de bitcoins y una gran cantidad de actividades relacionadas con las cripto. Pero son el segundo tenedor de bitcoins. Es una gran paradoja o es una gran ironía. No sé a dónde va a ir a parar todo esto. Yo lo que creo que la regulación tiene que dejar espacio para que haya innovación y luego tiene que adaptarse, pero no creo que el espíritu sea ese hoy en día. ¿Por qué es tan volátil la criptomoneda? Porque está viva. Claro, bueno, ¿Por qué pensáis que es tan volátil, Alex, David? Al final es por la capitalización que tiene de mercado. A día de hoy aún es muy pequeña. Digamos, creo que estamos hablando de un mínimo porcentaje de, por ejemplo, la del oro, creo que es el 3 o el 4%. Entonces, pues estos días ha pasado esto con Ucrania, etcétera, pues la bolsa ha caído un 4%. Pues obviamente, al tener menos capitalización, pues la cripto ha caído un 10%. Igualmente, no por llevarte a la contraria, a mí me pasó completamente al revés. Yo tenía 15.000 euros ahorrados en ese momento. Yo lo que hice fue comprar Bitcoin. Lógicamente tuve la sorpresa de que ya, bueno, también tuve el momento de que pensaba que era millonario. Entonces, también os animo que al final cada empresa y cada criptomoneda, cada divisa tienen un ciclo. Obviamente, llegará un momento que sí que estoy de acuerdo, no en cantidad, pero que el 80% de las que hay a día de hoy en CoinMarketCap sí que probablemente a 4 años vista no estén. También pienso que hay otro 20% que potencialmente darán cierta utilidad importante. Así que tampoco, digamos, un mensaje un poco más de ánimo. También la democratización un poquito del... Especificar y entrar en detalle, en el mundo empresarial pasa lo mismo, en el mundo futbolístico, por hablar. ¿Cuántos jugadores como Leo Messi hay en la historia? Pues igual hay 1 o 2. ¿Cuánta gente quiere ser futbolista? Pues, pero que no digo que sea nada malo, al contrario, yo creo que si quedan 10 o 20 ya será un éxito. El problema y la dificultad está en encontrar. Yo creo que la gracia de los sectores, de las empresas, es que haya mucha gente emprendiendo en esa dirección. Y quizás lo he explicado de una forma un poco... pero que no lo veo como algo negativo. O sea, nosotros estamos recomendando invertir en criptoactivos. Sí que es verdad que nosotros creemos que el futuro tiene mucho más potencial en lo que son aplicaciones industriales de esta tecnología de blockchain y no tanto en el mundo de divisa. O sea, contestando un poco a la pregunta para centrarnos, la regularización en este aspecto, en el tema del dinero, es muy importante. Por ejemplo, el concepto del oro, hasta los años 70, el dinero estaba respaldado por el patrón oro. Los bancos centrales nos vendían que tenían en sus bancos centrales oro por si el dinero, ¿no? El billete, yo te enseño un billete de 50 y tú te crees que es un billete de 50. O sea, hasta que no aceptemos nosotros muchas cosas, eso no tiene un valor, no sirve, es un simple papel. Entonces, yo creo que la parte de regularización es muy importante y eso yo creo que al final el dólar o cualquier divisa va a sacar un dólar digital, no es una cosa compleja. O sea, yo no veo un gran valor añadido en esto como inversor, no lo veo sinceramente, como divisa. En empresas de blockchain creemos muchísimo, o sea, en esto estamos invirtiendo y buscando. Porque en esto hay muchas aplicaciones en gestorías, en contratos, en pagos, como decía antes Pablo, pues los pagos, pues la seguridad. No sé, yo tengo una fundación que es Mi Grano de Arena, que todos son pagos de microdonaciones por Internet,
Y pues si me viene una empresa que me da un servicio de pago con tecnología blockchain y me asegura una seguridad que no me van a hackear, pues yo lo voy a contratar. Me lo han ofrecido, pero en vez de costarme el 0,5 que me cuesta el TPV de la Caixa, me cuesta el 3%. Pues hoy no lo puedo pagar, pero cuando me vengan y me digan me cuesta el 0,6, yo me voy a cambiar a esa tecnología y lo voy a pagar a gusto. Entonces, en eso creemos mucho. O sea que la parte de regulación es importante y la aceptación por la parte de los inversores. O sea, en eso creemos mucho. O sea, perdonar si me he expresado mal, pero al contrario. Hablaremos de las aplicaciones blockchain, las aplicaciones un poquito más adelante, ¿no? Aplicaciones más disruptivas o más industriales de blockchain. Alex, ¿querías añadir algo? Sí, Pablo también. Sí. Perdona, simplemente al final sí que se están regulando las criptomonedas, que no sé si ha quedado claro el mensaje, o sea, se están haciendo desde Europa, regulando. Está saliendo, pues, bueno, ha salido la quinta directiva que a nivel de blanqueo de capitales lo regula, y aquí en España, pues, todos los diferentes organismos están poniendo las pilas a ver en cómo lo regulan y cómo lo hacen. O sea, no es que no... Se está luchando por eso los estados, y también se están ellos invirtiendo para sacar y utilizar la propia tecnología blockchain. Pero la cosa es que hay un gran dilema porque no hay consenso, me parece a mí, ¿no? Hay países que están yendo un poco... Entonces, claro, el consenso llegará si es que llega. Yo quería hacer 3 observaciones de lo que se ha comentado hasta ahora. El market cap, o sea, lo que es precio multiplicado por la oferta de lo que es todo el mundo cripto es aproximadamente 1,5 billones de dólares. Pensad que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos son 20 billones de dólares, ¿vale? Para que tengáis un contexto, ¿sí? De ese 1,5 billones de dólares, que es todo el market cap de criptos, el 40% pertenece a Bitcoin, que es la primera de las monedas, y o criptos. La segunda es Ethereum, Ether, que tiene pues, un 18% aproximadamente. Eso es lo primero que quería acotar. La segunda cuestión se habló del número de criptos como si fuese algo malo. A día de hoy, si vais a CoinMarketCap, que es una página de referencia, hay listadas 17.000 criptos, ¿vale? Uno diría, pues son muchas. ¿Y qué? Yo lo que digo es, muchas de las criptos que están encima, ¿no? Bitcoin, Ethereum, de alguna manera están aprendiendo de las otras criptos, ¿vale? Ethereum fue la primera blockchain en implementar los smart contracts, antes que Bitcoin. Bitcoin fue la primera, pero la blockchain de Bitcoin ahora está aprendiendo de Ethereum. Por tanto, a mí no me parece una tan mala noticia que haya 17.000 criptos, porque al final las que están arriba están aprendiendo y copiando, y es necesario que se mantenga vivo este ecosistema. Y lo último que quería acotar es, decía David, que los bancos centrales podrían sacar las CBDCs, ¿no? Central Bank Digital Currencies, es decir, una cripto de un banco central. Pues a ver qué hacen, muy bien, con Messerem, Mesrirem, ¿no? Pero... me parece un poco una contradicción en términos, ¿no? Al final, utilizar la tecnología blockchain es algo descentralizado, banca central. Antes de entrar más en el tema blockchain, quizá un poco de prensa rosa, porque es lo que vemos cada día en prensa, ¿eh? Pero, por ejemplo, hablemos un momento de Elon Musk y de Tesla. Un momento solamente. Quizá... creo que es una pregunta que nos hacemos muchos cuando leemos la prensa. Hace 10 días dispara la cotización de Dogecoin, que aparentemente tú has dicho que es una moneda... No es nada. Es marketing. Es marketing. Y lo hizo con 5 palabras en Twitter. Vamos a aceptar el pago en Dogecoin. En marzo pasado dijo que aceptaría el pago en Bitcoins. Pero en mayo se desdijo y dijo que no, que el Bitcoin era altamente contaminante y dijo que no. Y hundió literalmente el mercado. Todo esto lo hace a través de Twitter. Esto parece una broma. Estamos hablando de volatilidad, de regulaciones, y resulta que viene este señor, pone 3 cosas en Twitter y hunde el mercado. Hablamos, pero al final, de las personas más influyentes del mundo, o sea, que eso tampoco lo olvidemos, y eso es un poco lo que se nota que al mercado aún le queda muchísimo. O sea, que al final que una persona, aunque sea de este calibre, tenga la posibilidad de hundir o hacer crecer el mercado de esa forma, pues lógicamente le da pie a que es muy nuevo. Elon Musk, y hablando de burbujas, pues para mí esto lo que nos enseña es un poquito que al final la gente compra, o el valor de las cosas está frente a lo que van a ser, no frente a lo que son. Que esto sobre todo se ve mucho en la criptomoneda. Cuando la criptomoneda va subiendo con el proyecto que va a hacer, y una vez lo consigue, no es que sigue el valor, se mantiene. ¿Qué pasa? Que si no lo consigue es cuando se devalúa. Tesla a día de hoy, yo creo que la capitalización que tiene es más burbuja que cualquier cosa. No ser que se pueda decir que luego consiga todo lo que está prometiendo, que entonces, bueno,
se verá. Sí, yo en esto lo comparto. O sea, a la hora de invertir hay una parte racional que todos intentamos, pero la grandeza que a la hora de invertir es que hay una parte emocional, ¿no? Como las criptodivisas, ¿no? Hay esta parte de ser descubridores, pioneros, como los que se iban a buscar oro en el siglo a caballo cruzando Estados Unidos, pues los que están minando, haciendo cosas como Alex, pues yo los comparo un poco como a la gente de aquella época, ¿no? Que se cogían todo el carro y se iban con un pico y una pala a buscar oro. Yo creo que tiene muchísimo mérito y es admirable, ¿no? Y eso yo creo que labra el futuro de las sociedades y el caso de Tesla es clarísimo. Elon Musk tiene una compañía que capitaliza $1 trillón y no vende nada. O sea, entonces, esto es una inversión, es el éxito de la inversión más emocional que ha habido en los últimos años. O sea, tú compras acciones de Apple, que también capitaliza 3 trillones, pero los telefonitos son como lavadoras o microondas que tenemos en casa, ¿no? Es como un bien de consumo básico. Tesla, la capitalización está descontando que todos los coches del futuro van a ser eléctricos y todos serán Tesla. Y una gran parte de la gente que está hoy aquí irá al espacio. Hombre, es mucho decir o mucho pedirle a la cotización de Tesla. Entonces, si mañana Tesla baja un 50 o un 70%, pues, lógicamente será normal. Por eso, volviendo un poco a la volatilidad de las criptoactivos, es normal porque muchas están basadas, pues como el Dogecoin. Lo lógico es que el Dogecoin, a pesar de que hay una fuerza inspiradora que es Elon Musk, que escribe un Twitter, pero es que, insisto, es que os acordaréis de mí, el Dogecoin vale 0 y va a ir a 0. O sea, es que no tengáis ninguna duda. Y así tantas otras que no están sustentadas en agregación de valor. Pero no es nada negativo, es parte de lo que decía Pablo, pues que ahora hay 17.000, yo me quedé en 8.000 y eso es muy bueno al final, que haya mucha oferta. No sé, yo insisto, yo cuando monté mi plataforma de crowdfunding hace 10 años, de microdonaciones, aparte de que somos la más grande de toda España, en el interín se han fundado en España pues 500 que han cerrado. Pero eso es lo bueno de que te permite seguir creciendo. No creo que sea algo ni malo ni negativo, eso es lo que al final te convence de que hay algunas que son buenas y son válidas. Aquí es donde está la dificultad. Pero vamos, que todo lo que está ocurriendo es relativamente normal. O sea. Y brevemente, y antes de entrar con los usos de la blockchain, perdón, profesor. Quería acotar algo, ¿no? Es que... Querías acotar. No, simplemente que suscribo todas las palabras que han dicho mis colegas sobre el tema de Elon Musk. Simplemente acotar que en economía siempre nos preguntamos no solo cuánto cuestan las cosas, sino comparado con qué. Hay un estudio de una consultora que se llama Digital Galaxy que estimó que pues los gastos de energía que realiza toda la red de criptos en un año es la mitad de lo que gasta lo que es pues, la impresión de dinero tradicional o lo que gasta lo que es la extracción de oro de la tierra. Por tanto, si pensamos en las criptos como potencial dinero, pues consume la mitad de energía. Pensad siempre esto, ¿comparado con qué? ¿No? ¿Cuánto gasta Elon de energía al año? ¿Cuánto gasta Facebook? ¿Está bien que consumamos tanto tiempo en redes sociales? ¿Comparado con qué? Me gustaría hacer una pregunta. O sea, ¿tú crees, sí, o sea, haciendo... Sí, dale. Con toda la capitalización, digamos, con todo el dinero imprimido, disculpa, este último tiempo en Estados Unidos, etcétera, ¿crees que eso puede afectar a que no es que el valor esté inflado, sino que es que el dinero vale menos? Pues que es que es lo mismo. El dinero se ha depreciado en los últimos 100 años. Si tú miras los últimos 100 años, el dólar se ha depreciado un 98%. ¿Y en los últimos 10? En los últimos 10, pues también un gran trecho se ha depreciado, sí. Tipos de interés negativo. Eso es antinatural. Es penalizar el ahorro. Es penalizar el ahorro. Bueno, y el ahorro es uno de los pilares del crecimiento económico. No puedes crecer de verdad si no hay ahorro. Y vosotros, por ejemplo, has estado en otra, como has dicho, otra época, o sea, que a día de hoy vayas al banco y prácticamente te pague por pedir una hipoteca, eso es una burrada. Sí, perdón la expresión. Aquí hay que ponerse un poco en contexto. Yo creo que hoy tenemos la suerte de saber que los tipos de interés a cero o negativo es una situación anómala del mercado. O sea, en los años 80 los tipos de interés estaban al 15%. Eso también era una cosa anómala. Historia de tipos de interés, tenemos 200 años, ha habido bonos que se emitían
hace 200 años y pagaban tipos de interés del 3 o el 4%. O sea, el precio del dinero es un 3-4%. Hoy nos encontramos en esta situación porque en el año 2007 se vive una burbuja inmobiliaria donde se inflan la gran mayoría de activos, se crea una sobreespeculación y el sistema financiero internacional entra en bancarrota y el mundo entra en una crisis económica enorme. Y los bancos centrales, que hasta la fecha no tenían una actitud activa en la economía, porque el balance de los bancos centrales y la economía representaba un 5% escasamente, tienen que empezar a hacer emisiones para reactivar la economía, porque, pobre, yo ni defiendo a los bancos centrales ni defiendo a los bancos, porque mi empresa es una empresa de asesoramiento independiente y no defiendo a nadie. Pero tampoco podemos siempre culpabilizar a los bancos o a los bancos centrales de los problemas que tenemos en la sociedad. Si la gente excede de lo que puede gastar y trabaja y no gana y no ahorra, y pues esto te lleva a una sobreespeculación. Debido a las ayudas de los bancos centrales, nos hemos encontrado en un momento de la historia que yo pensaba que jamás íbamos a llegar, que es esta situación de tipos de interés negativos, que además es una cosa que Japón entró hace 40 años, o sea que tampoco es una cosa nueva. Y no crece, y no crece. No, y no crece. No, pero los japoneses viven muy bien y son muy ricos y muy felices. Pero no es el punto es cuánto mejor podrían estar, creo yo. Bueno, el tema es la seguridad de que te vayan a devolver el dinero. Tú, por ejemplo, tú eres argentino, ¿no? Argentina es el país del mundo que más veces se ha endeudado, más veces ha quebrado y nunca ha devuelto el dinero. En Estados Unidos se puede endeudar lo que quiera porque tienes una cierta certeza de que te van a devolver el dinero y luego tienen una población que si les suben los impuestos pagan. En Europa no nos pasa lo mismo. En Europa estamos en una situación con una población mayor donde cada vez la deuda y la posibilidad de devolver estas deudas es difícil. Pero los bancos centrales al final se endeudan para reactivar la economía. O sea, la voluntad del banco es como papá y mamá. Si papá y mamá os ayuda a final de mes, chavales, y os tiene que dar una semanada y no sois capaces de trabajar y ganaros vuestro pan, pues es como vuestros padres son vuestros bancos centrales, que os van dando un dinerito. No sé, a mí, yo tuve la suerte que cuando me fui a Nueva York, mi padre, que era extraordinario en paz descanse, me dio una cosa que yo no sabía que era una tarjeta de crédito, que en aquella época que además se llamaba American Express, que yo iba al banco y sacaba del cajero y podía pagar mi residencia, y cuando empecé a trabajar y ya me hicieron un contrato y gané, llamé un día a mi padre y dije, mira, papá, muchas gracias, ya estoy ganando mi dinero, ya no necesito tarjeta de crédito, muchas gracias. Si seguimos esperando que los bancos centrales nos estén todo el día llegando, nos estamos encontrando en esta espiral perversa de que no estamos saliendo de esta situación. Y lo que es peor, como hay tanto dinero, como decía Pablo, se van creando burbujas. Hoy, en el mundo, lamentablemente, ante estos excesos de endeudamiento que estamos viendo, la gran mayoría de activos, por no decir todos, están en una situación de burbuja. Entonces, claro, en esto ya llevamos desde el 2007 metidos de una manera bastante... Entonces, bueno, esto pues es una reflexión que está ahí encima. No quiero entrar tampoco en profundizar mucho en este tema, porque quizás nos extenderíamos y no es el tema. Perdón, tenemos que ir acabando esta primera parte del bloque para permitir que el público pregunte, pero creo, Pablo, que estás a punto de saltar de la silla, entonces... Nada personal, ¿eh, Pablo? No lo siento así, al contrario. Yo creo que sería de mal gusto que pensáramos todos lo mismo. Yo creo que hay un cuerpo de la literatura que habla de la génesis de las crisis, y precisamente en gran parte se habla de la influencia del poder desestabilizador de la banca central en los últimos 30 a 40 años. Tipos de intereses muy bajos crean crédito barato y esto crea burbujas. El housing bubble del 2007-2008 en parte se puede explicar por esto. ¿Qué porcentaje? No lo sé, pero en parte se puede explicar por crédito muy barato durante muchos años. Se ha vivido aquí, ¿vale? Gente trabajando en la construcción, ¿vale? Y luego desempleo. Cuando se ajusta un poco el mercado, pues te cargas todo eso. Nada, eso quería acotar. Vamos... Perdón, ¿eh? Hoy, lamentablemente, hemos llegado a un punto que por mucho que los tipos estén a cero, la gente llega a un momento que más no se puede endeudar porque no tiene capacidad. Entonces, es como, o sea, si yo te invito a comer y te doy 10 platos de comida, me lo agradecerás mucho, pero en el segundo plato o el tercero me dirás, más no puedo comer. No, es que te lo regalo. Entonces, estamos viendo que estas políticas no funcionan. O sea, que
esto es otro tema, ¿no? Pero insisto, creo que no es el tema de hoy. No es el tema. Volvemos de nuevo, volvemos a la blockchain, por ejemplo, para ir también cerrando algunos temas. ¿Para qué se puede utilizar? Hablabais antes de otros usos, aparte del tema divisas. ¿Para qué se puede utilizar y por qué puede resultar sumamente disruptiva? Bueno, al final es... ¿Para qué se está utilizando? Pues se está utilizando para la cadena, por ejemplo, de alimentos, que tú puedas saber trazar exactamente toda esa línea de lo que tú estás comiendo. Pues, por ejemplo, los smart contracts, al final ese contrato firmado en la blockchain, tienes la certeza de que se va a cumplir, un poco como comentábamos, pues quitándole el trabajo al notario, con una certeza mayor y una fiabilidad y una transparencia, insisto en eso. Se está utilizando pues, a nivel de hasta sectores de la música, de los seguros, poder trazar exactamente todo lo que pasa. Al final, pero como bien habéis dicho, estas tecnologías se están adaptando, o sea, muy poco a poco, las empresas están empezando a adoptarlas, al ser algo muy, muy nuevo. Pero sí que tengo claro que, o sea, los próximos 10 años, o sea, será, vamos, y sobre todo, otra cosa que a mí, de las que más me gusta es la democratización. O sea, al final democratizar ese voto que al final tú le puedes dar al ciudadano y no puedes depender pues ahora mismo, pues como el sistema de gobernanza, la blockchain permite hacerlo mucho más descentralizado y que dependa mucho más de los ciudadanos. Un poco cada uno poder escoger lo que quiere hacer y dónde está en un pueblo, una ciudad, un país, etcétera. En esto parece que estáis todos bastante de acuerdo. Sí, sistema de pagos, por ejemplo, que también lo han mencionado, creo que es muy importante. Por ejemplo, toda la parte de navegación de Internet, el Internet of Things, navegar de forma segura, que no te sepan dónde estás. Hombre, si a mí mañana me dan, oye, mañana me llama Telefónica y me dice, oye, por 30 euros más, nadie sabrá por dónde navegas, pues probablemente contratar estos servicios. Entonces, esto es un negocio que está creciendo de forma exponencial, que realmente ahí sí que creemos que esto va a ser un negocio muy interesante. Yo agregaría simplemente a lo que comentan aquí mis colegas, lo que hablábamos antes, la tokenización de activos, y esto puede ser tanto el oro como otros metales, o también la tokenización de talento, ¿no? Pensad en un deportista que se está formando y que pueda vender su ingreso futuro a través de la blockchain, vía tokens, ¿vale? Yo creo que esto es muy interesante. Pues sí, eso. Sí, tengo algún otro que ya... Algunas otras ideas, pero en todo caso estamos hablando de tecnología de futuro y disruptiva que va a cambiar el futuro. Ya para acabar y empezar con el turno de preguntas, una gran pregunta en general, recordando a Niels Bohr, ¿qué pronóstico de futuro haríamos en cuanto a niveles de aceptación, tecnología? ¿Qué van a hacer los gobiernos? Ya habéis comentado un poco el tema de los nuevos emprendimientos, pero... Esto, en cuanto, por una parte, tenemos los obstáculos más importantes para su aceptación masiva, pero ¿qué pronóstico hacéis de esto? ¿Qué países están liderando el cambio? ¿Cómo veis eso, el papel gubernamental, la legislación? Brevemente, vuestro pronóstico. No, yo muy positivo. O sea, como os decía al principio, nosotros cuando viene un inversor con ahorro, pues puede invertir en inmobiliario, puede invertir en renta variable, puede invertir en renta fija, puede invertir en capital riesgo, puede invertir en oro. Hay diferentes activos. Nosotros creemos que se va a aceptar el mundo de los criptoactivos como un activo más a tener en cartera. Diferente a los demás, de mucho valor añadido, muy innovador y que creemos que tiene mucho futuro. Donde yo quizás, y vuelvo a dejarlo claro, donde tengo muchas dudas, pero no porque las quiera tener, ni que quiera sembrar la duda al respecto, para nada. O sea, no estoy en contra, que nadie me malinterprete, sobre el futuro de las criptodivisas. O sea, yo en el mundo de la divisa veo difícil. De hecho, por poner un ejemplo, el año pasado, bueno, hace 2 años, cuando entramos en COVID, los mercados sufrieron grandes correcciones y la gran mayoría de activos del mundo bajaron en precio. El único activo del mundo que subió fue el dólar. Fue la única divisa. El resto de divisas también se devaluaron. Entonces, al final, el oro, por ejemplo, que siempre se ha hablado como activo refugio, no es un activo refugio. De hecho, el oro, o sea, por ejemplo, se habla mucho de que los tokens estos son finitos, ¿no? El Bitcoin es finito, hay X. El oro, vamos, más finito que el oro, el que se encuentra y no hay más. Y no es un activo que hoy esté cotizando o sea, no ha subido mucho proporcionalmente a lo que quizás podía haber subido. Entonces,
al final el inversor lamentablemente es temeroso. Y estos somos así, o sea, el ser humano lamentablemente es temeroso, ¿no? Entonces, vendrán más crisis para acabar validando estos activos. Yo creo que faltan algunas crisis más, como la que expliqué mía personal del año 2000 con el Internet, para que luego Internet ha sido todo, ¿no? O sea, luego Internet ha sido todo. Y hemos tenido también grandes inversiones y muy rentables, pero yo creo que es mejor explicar las cicatrices, que yo he tenido muchas y me siento muy orgulloso porque también he tenido muchos éxitos. Y en el mundo de las divisas yo pongo mi interrogante de momento. Es bueno, mi pequeña... Pronóstico. Yo creo que es la forma más inteligente ahora de la economía del dinero. Creo que los próximos 20 años veremos un cambio, una disrupción total a lo que viene siendo el sistema tradicional. Yo creo que, por ejemplo, esta crisis del COVID nos ha enseñado, o al menos a mí, que todo es posible. A mí esto, cuando empezaron a hablar que había un virus en China, tenía un amigo y le decía, déjame en paz, qué tonterías, y claro, han cerrado el mundo 2 años. Eso me da la conciencia para ver que al final todo es posible. Entonces yo sí que creo que esto va a ser un cambio de paradigma total. Las nuevas generaciones que vienen, por ejemplo, con el tema del metaverso y todas estas aplicaciones que a día de hoy se están generando, también estará muy dentro de la sociedad. Y al final, si nos ponemos a pensar en los grandes cambios que han habido, y por ahí ahora la prensa, hay mala prensa con el tema del Bitcoin y tal, y hay un ejemplo que me gusta mucho, es como si le preguntaras a un cartero en los años 80 que el email sería el futuro. Pues obviamente pues, esa empresa no va a creer en esto. Entonces, pero yo creo que sí que se viene esa disrupción y que solo cambiará el mundo financiero tradicional de la forma que lo conocemos. Pablo. Sí, por mi parte quería agregar que yo soy positivo en cuanto a lo que hace la evolución de la tecnología. Sí, todos estos proyectos que hemos estado comentando, como la tokenización, el DeFi, que me he olvidado de comentar, pero también el decentralized media, hoy en día tan necesario, ¿no? que el mass media sea descentralizado, creo yo, en estos tiempos que corren. Digo, en este sentido soy optimista. En cuanto a la reacción que habrá por parte de los gobiernos, no lo soy tanto, porque, bueno, las últimas declaraciones del jefe del SEC, del Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, pues lo que dicen es que se van a poner más duros con el tema de la regulación, si bien, como decíamos antes, pues hay mucha heterogeneidad entre los países más pequeños tienden a ser mucho más friendly de cara a lo que es esta tecnología, países como, pues ya los conocéis, ¿no? Andorra, Malta, Portugal, Estonia, todo ese tipo de países son mucho más abiertos porque posiblemente necesitan ser abiertos en este sentido, ¿no? Y creo que una prueba de fuego para las criptos, al menos para el precio de las criptos, que tampoco me importa mucho, otra cosa si uno es inversor, ¿no? Le tiene que importar esto. Va a ser, pues, qué hará la Fed de cara a marzo. Se está hablando de una posible, pues, contracción de la oferta monetaria, es decir, una subida de los tipos de interés para controlar lo que es esta inflación que se está generando hoy en día, ¿vale? Pensad siempre que el político piensa en clave política, es decir, quiere incrementar su probabilidad de ser reelegido. Entonces, en este contexto, pues, una de dos. O contraen la oferta monetaria para contener la inflación, o se sigue jugando al juego de expandir la oferta monetaria para vivir del consumo, crédito, deuda, consumo, crédito, deuda. Pero eso ya se ve que no tiene un buen final, que eso tiene que acabar en algún momento. Hay que producir más de lo que se consume a la larga. Es una regla de oro de la economía. Entonces está este juego. No sé qué va a pasar. Se habla mucho de que se va a restringir la oferta monetaria, es decir, se van a subir los tipos de interés para contener la inflación. Y esto puede tener un impacto sobre las criptos. Creo yo que va a ser una prueba de fuego. Pero independientemente de este hecho, me gustaría a mí que os llevéis el hecho de que hay que mirar un poco más allá del precio, ¿no? De los criptoactivos, ¿no? Y ver cómo se está agregando valor. Que, por cierto, es lo que vamos a tener en las sesiones 2 y 3 de este ciclo, que me he olvidado de comentar al principio. Al final lo puedes comentar. Vamos a dejar que sea el público ahora quien haga las preguntas. Vale. Yo creo que iniciamos ya la segunda parte. Hay compañeros y amigos del Investment Club que irán pasando el micro.
¿Podríamos encender la luz de la zona del público, por favor? Y así... Perfecto, muchísimas gracias. Supongo que el Investment Club se anima con las primeras preguntas, ¿no? Quizá, por favor. Buenas tardes. ¿Te puedes presentar también, por favor? Soy Alexandre Meller. Buenas tardes. Y mi pregunta sería, ante la actual postura monopolística de los bancos centrales y los gobiernos, ¿vosotros creéis que en un futuro permitirán que las criptomonedas sean divisas y dejen de lado de ser unos criptos activos? Muchas gracias. Yo creo que no, pero si quieres explayarte más, porque al final yo creo que estos mismos órganos harán su propia divisa utilizando la tecnología blockchain. Entonces sí que habrá, yo creo que el Bitcoin sí que se quedará como una reserva de valor, pero creo que el hecho de que cada una pueda pagar con una moneda distinta, siendo de curso legal, creo que no llegará, creo. Yo no tengo miedo en decirte no lo sé. No lo sé. Pero por otro lado te digo que un poco ya cumplen con su deber, que es poner en tela de juicio muchas cosas que habría que corregir. Y es un poco, de vuelta, es el espíritu socrático saludable de tocar las narices, ¿no? Y reaccionar y corregir lo que se está haciendo mal. Si son dinero o no, pues el tiempo dirá. Yo espero que si se da un poco de margen a lo que es la población, a lo mejor sí, ¿no? Pensad en el oro, descentralizado y voluntario. Y esto está sucediendo un poco de la misma manera. El hecho de que existan monedas, criptomonedas de los bancos centrales implica que, bueno, que quieren copiar esto, que están viendo que hay que meter un pie en el sector. Por lo tanto, mi respuesta es no sé, pero con esta adenda, por así decirlo. David. Por ejemplo, uno de los hechos relevantes que se han resaltado de este tipo de activos es la descentralización. En el momento que se centralicen, de hecho, cuando El Salvador dijo que aceptaba la cripto como divisa, cayó a plomo, porque entonces ya no tiene ningún interés, ¿no? Es como, bueno, pues esto es así. Entonces, si esto se democratiza, ¿no? Y que se legaliza, pues no tendrá interés. Entonces, a veces, ¿no? Pues quizás, pues yo creo que va a ser difícil. Me sabe mal, pero creo que es difícil. Gracias. ¿Más preguntas? Hola a todos. Bueno, gracias a los tres por tan interesante charla. Me ha gustado mucho los tres perfiles que son completamente distintos. Bueno, yo me voy a presentar, algunos me conocen, Pablo me conoce, somos compañeros aquí de la UIC, él es de Economía, yo soy de Derecho y aún así nos llevamos bien. O sea que... He insistido en hablar de regulación, ¿eh? Sí, es una pregunta, Alex, que se me ha adelantado un poquito con el tema, pero no me importa porque fue estudiante mío, entonces me asigno el mérito, lo habéis dejado caer los tres. Prácticamente, creo que tú lo mencionaste, la directiva europea es como muy novedoso. Como primera regulación, Pablo, tú eres más liberalista en este sentido, me ha parecido, en el sentido de que crees que las criptomonedas no deberían verse demasiado afectadas por la regulación. Bueno, esperaría que se deje un poco de margen para que crezcan, ¿no? Para que evolucionen y luego reaccionar. Yo creo que están un poco a la defensiva los gobiernos, con miedo, si quieres. Sí, estoy de acuerdo. No voy a introducir conceptos legales para que nadie salga corriendo todavía, pero sí que es cierto que a mí la única dificultad que veo después de haber escuchado a vosotros y sin conocer demasiado el tema de las criptomonedas es que creo que hay cuestiones que las criptomonedas, si quieren convertirse en un método de pago, tendrán que aceptar en materia de regulación. Por ejemplo, en materia de consumidores y en materia de competencia. De eso no se van a poder escapar, porque los que compran criptomonedas normalmente serán consumidores. No todos tendrán la calificación de inversor especializado. Entonces, ese es el primer problema que veo. No sé si vosotros veis una vía de resolución, porque si no...
o sea, perdona, o sea, por ejemplo, nosotros mismos ahora estamos estamos pasando un bastante tedioso con el Banco de España para estar controlados por ellos. Y al final, más que la regulación de la criptomoneda, yo creo que es evitar que se cometan delitos a través de ella. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que has dicho? La quinta directiva es la que ya está aplicada, ya están con las sextas, al final ves al final a coger la persona última o la primera, que es la que realmente te está transfiriendo esa criptomoneda, que viene a ser el KYC, y luego todos los programas que hay detrás de trazabilidad de la blockchain para ver si han pasado por la Darknet, han sido mixadas, vienen de Huobi, por ejemplo, un exchange que no te pide KYC, y luego pues ahora por empresas como Binance en Italia la han cerrado por no pasar. Entonces, sí que no a regulación de la criptomoneda, sino a la regulación de lo que es que no se cometan delitos con ella, que no se cometan, créeme que hay mucho peso y mucho hincapié a al sector, vamos, que nos dedicamos a esto. Otra cosa que hay mucha habladuría de los NFTs que se pueden utilizar para blanqueo de capitales. Bien, hasta el día de hoy pasaba con los vinos, con los cuadros. Entonces, a mí muchas veces me preguntan sobre esto, oye, pero es verdad, el Bitcoin se ha utilizado para comprar drogas o para... Sí, bueno, pero las armas y las drogas existen bastante antes que el Bitcoin. Entonces, no me gusta, digamos, que se mezcle este término y que sí que sepas que hay mucha presión a nivel de regulación para que no se cometa delito con ellas. Sí, yo solo para cerrar, para no monopolizar mi pregunta, porque al final la pregunta es, si vosotros creéis que esto va a ir a más, parece que los tres en eso más o menos estáis de acuerdo, la única duda que me queda es, teniendo en cuenta de que la naturaleza propia del producto es que no se regule demasiado, que siga manteniéndose cierta independencia, entonces lo que puede pasar es que quede solo como un producto de riesgo pensado para determinado perfil de inversor, que nunca se llegue a convertir realmente en un sistema de pago o ya en una divisa alternativa. Porque si no hay bancos centrales que garanticen un fondo de garantías, si no hay una organización tipo organismo de bolsa que regule la entrada de tóxicos, por ejemplo, ¿cómo convencemos al ahorrador medio de que se meta en eso? Son muchas cosas las que he dicho. Pero sí, la propia blockchain genera el incentivo para que funcione bien. La propia blockchain pero quiero decir, la propia blockchain tiene el incentivo para hacerlo bien, porque hay un protocolo que se sigue a rajatabla, de manera consensuada, que genera cierta recompensa. Diferentes protocolos tendrán diferentes reglas del juego. Por supuesto que esto todavía hay que aprenderlo. Por eso tenemos la volatilidad que tenemos, porque todavía no sabemos qué hay detrás de todo esto. Otra cosa que te quería comentar, simplemente también a colación de lo que decía Alex, es que se ha estimado que la cantidad de actividad ilegítima o ilegal en el año 2019 era del 2%. De todas las transacciones cripto, ¿sí? Se ha estimado que era del 2%. En el año 2020, del 0,3% aproximadamente, es decir, a la baja. Es una estimación que te doy. Lo que quiero decir es, no se piensan las cripto para hacer mal. Si tú quieres hacer algo malo, utilizas dinero efectivo, el que imprime la banca central. Y yo también para porque no es traciable. El dinero, el cash no es traciable. La blockchain sí, puedes ver todo lo que se ha hecho. No sabes quién está, pero sí ves, queda todo registrado. Es un libro diario, público. Y yo también comparto que se ha evolucionado mucho, que es un mercado que ha conseguido atraer a 5 trillones de dólares de inversores, que es una magnitud enorme. Las transacciones, ¿no?, que él está haciendo, Alex, en su empresa mensualmente son enormes, y que se ha conseguido mucho. En mercados financieros cotizan, el Bitcoin y el Ethereum empiezan a cotizar divisas. En los organismos, yo estoy regulado por la Security Exchange Commission, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Él está empezando a también, o sea, yo creo que son grandes avances, yo creo que se ha conseguido muchísimo en esta línea y es muy exitoso. Y luego el tema de los robos, pues lamentablemente ladrones hay en todos sitios, y vincular temas piramidales, pues como en todos lados. Lamentablemente hay gente que roba y que engaña, y en el mundo cripto pues lo ha habido, porque ha habido un cierto desconocimiento, pero cada vez va a haber menos porque hay más control y más regulación. Entonces, yo no desalentaría a la gente por si ha tenido mala experiencia. A mí me intentaron robar en mi casa la semana pasada, sigo viviendo en mi casa. Entonces,
Si hubiera metido en algún sitio y me hubieran engañado, yo también he tenido grandes experiencias en mi carrera, que no quiero explicar ahora, de gente que me ha intentado engañar con sistemas piramidales muy famosos. Entonces, esto lamentablemente ha existido en la historia y va a existir en el mundo, en cualquier mundo, ¿no? En un amigo que te pide un dinero y lo que sea, y esto lamentable. Entonces, yo no lo vincularía al mundo cripto, para nada, al contrario, yo alentaría a la gente a seguir invirtiendo y fomentando esto. Y educándose también. Correcto. ¿Más preguntas? Y más micrófonos también. Sí, 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 sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Borja y yo trabajo en un banco, para que tengáis el impulso. Mirad, habéis hablado de los tres de la descentralización como si fuese algo indisociable de la blockchain y de las criptos. Sin embargo, nosotros estamos viendo varios casos en los que hay centralización de distintos tipos, o se podría entender como tal. Por ejemplo, el control de la red de Solana cuando hay un ataque, que básicamente consiguen que todos los nodos se actualicen en menos de 24 horas, porque los contactan directamente. El caso de Ripple, que al final es una empresa que está participada por bancos y tiene una red de medios de pago basada en criptos. La minería de Bitcoin, por ejemplo, que está concentrada en unas pocas empresas, los grandes volúmenes, e incluso a nivel de tenencia de Bitcoins. Entonces, ¿qué pensáis respecto a esta necesidad de que esté descentralizado como para evolucionar? ¿Qué pensáis que? Sí, para que esto se adopte a nivel general, ¿creéis que es necesario realmente que esté descentralizado? A ver, yo creo que en parte la respuesta, hablábamos antes de 17.000 blockchains, perdón, 17.000 criptos a día de hoy. Yo creo que cuanto más criptos hay en el mercado que ofrezcan soluciones, pues el tiempo dirá. Al final es un poco el mercado, ¿no?, lo que determinará esto. Si aprobamos la descentralización, pues acabará habiendo una blockchain pues totalmente descentralizada. Lo que comentabas de la blockchain de Bitcoin, que es altamente centralizada, ¿has dicho? No, sí, decía que Hay un que según han porcentaje salido elevado algunos estudios, de gente que tiene la tenencia de los bitcoins. O sea, que al final, la regla del 80-20, pues el 20%... Vale. sí, que tanto en tenencia como en la minería de los mismos parece ser que está bastante concentrado. Sí que es cierto que también se regula, es decir, si desaparece una empresa se regulará y se puede repartir la minería. Pero bueno, me choca que exista esta idea de descentralización tan indisociable de las criptos cuando hay ejemplos que parecen indicar lo contrario. No sé si por la escasa adopción o porque los proyectos son prematuros o por lo que sea. Yo también, o sea, por un lado me fijaría en todos los otros proyectos que sí que se ve la descentralización y obviamente hay una parte que es importante para la adopción masiva que se necesita esa centralización. No sé si conoces el caso creo que es Nexo, que se llama que, pues bueno, viniendo de la banca, pues al final la banca que tú prestas tu dinero ahí y te paga un tipo de interés que te lo paga la persona que está cogiendo tu dinero prestado. Tú lo almacenas y cuando esa persona tú lo quieres recuperar, para de pagarte el tipo de interés, etc. Ya esa plataforma, digamos, en medio Nexo, que va al final coger un porcentaje de ese interés y va a repartirlo entre los token holders, en este caso. Hay muchos proyectos que sí que van hacia la descentralización. También creo que otros no, son más centralizados y en esto sí que estoy de acuerdo, vamos. Yo insisto en comparado con qué, ¿no? La banca tradicional también está en un proceso de centralización, ¿no? Yo creo que la blockchain es una gran idea porque permite pues, dar un poco de juego. Si las criptos, si la Bitcoin acaba estando en manos de unos pocos, pues ya vendrá Ethereum. Si Ethereum pues pasa lo mismo, pues ya vendrá la siguiente. Es un poco esto. Pierde valor. O sea, si está en manos de pocos, al final la criptomoneda dejaría de tener... Deja de tener el atractivo, el ¿no? atractivo, el valor de ser fiel al espíritu de descentralización. No sé si contestamos la pregunta, yo creo que no. Bueno, por tu más o cara menos. no te veo, Sí. pero... No, más o menos sí. Lo que pasa es que yo, es decir, lo que no veo es que sea indispensable que sea descentralizado, porque realmente, de momento, al menos hoy, están funcionando cosas que no lo están. Entonces, bueno... Ya, sí. Cuando tú hablas del espíritu de descentralización, es lo que yo no veo tan claro. Vale. Pero no lo veo tan claro en los casos más conocidos de hoy. No significa que no sea el futuro. No sé, no Pero sabría sí, se puede dar por contestado. qué decirte. Bueno,
Sí, te das por contestado, ¿no? Sí. No os vayáis, por favor, algunos os estáis yendo, porque todavía tenemos que ver la segunda parte del experimento. Quedaos con nosotros. Pero más preguntas, por favor. ¿Tenemos más micros? Ah, mira, ¿Tenemos más micros? Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Pau y mi intención, bueno, estoy estudiando para dedicarme a la industria deportiva. Entonces, mis dos preguntas van enfocadas por allí. Una es, antes Pablo creo que ha comentado algo de tokenizar los jóvenes talentos. Eso me gustaría que lo desarrollaras un poco porque me parece muy interesante. Y por otro lado, bueno, últimamente hemos visto que, por ejemplo, Crypto.com ha empezado a patrocinar el estadio de los Lakers. Polkadot puede patrocinar la camiseta del Barça. Mi pregunta va... Bueno, no lo sé, pero... No, se ha ofrecido 90 millones de euros, creo que son, pero está con otra que es Vegaten, también que están discutiendo si la ponen o no. Vale, pues mi pregunta va orientada un poco a... Bueno, parece que pues, los Lakers, el Barça, están confiando en que esto no va a caer, en que tendrán dinero para pagarles, en que todo va hacia adelante de alguna manera y sin pensar en las regulaciones de los bancos, de los estados. ¿Cómo puede ser que entidades tan potentes como estos clubes no se fijen en todo lo que pueda pasar y confíen de esta manera en esta tecnología o en estas criptomonedas? Déjame responder a la segunda y luego a la segunda pregunta déjame responder. Y luego, vale. Yo ahí, disculpa, creo que simplemente es un tema de la economía del Barça, no de la confianza que hay en las criptomonedas, sino del hecho de que, como es una industria que ha tanto dinero, al final la potencialmente que pueden invertir no tiene nada que ver a lo que están invirtiendo otras empresas tradicionales. De hecho, es la mayor oferta de patrocinio que ha recibido el Barça hasta el día de hoy. Entonces, en este caso no creo que sea algo en favor de las criptomonedas, sino es en favor de la economía y los balances del Barça que a día de hoy están bastante débiles y que esto, pues bueno, se aprovechan de este tirón porque les interesa y porque se paga por adelantado. O sea, no es un tema de tal, pero sino por otro lado, ¿qué pueden pensar los bancos o en este caso el gobierno de España cuando se firman este tipo de contratos con entidades como esta? Pues que aquí se está cociendo algo gordo, ¿qué hacemos? O sea, yo me los veo así. En plan... Yo comentar una cosa en cuanto a la cuestión deportiva. Aquí en la WIC quisimos hace un año y medio implementar algo sobre la blockchain y sobre lo que tiene que ver con las becas de deportistas de élite, un poco copiando lo que es el modelo americano, ¿no? del deportista, ¿no? el Michael Jordan, ¿no? que va a la universidad becado y puede estudiar y puede acabar siendo un deportista de élite. Lo quisimos hacer aquí, pero no encontramos financiación. La idea básicamente era recabar financiación para estos deportistas que ya se están curtiendo en el deporte, que tienen mucho progreso, o menos que tienen casi el camino un poco marcado, para invertir en ellos y que haya una especie de contraprestación, que sería, bueno, puede ser vía tokens poder devolver a futuro pues con una parte de su ingreso futuro. O sea, sería esa la contraprestación, ¿no? Utilizar la blockchain y la tokenización del deportista estudiante hoy, ¿no? Tú financiarías hoy al deportista y el deportista cuando ya está maduro y formado tendrá un flujo de ingresos y el propietario del token será propietario de una pequeña, hipotéticamente de una pequeña porción de ese ingreso futuro, ¿no? Otra forma por la cual los clubes pueden llegar a la afición, hablando de deportes, esto lo está haciendo Chili's, que es una empresa, hay una plataforma que se llama socios.com, que es la idea de democratizar ciertas decisiones, ¿no? de los clubes de fútbol, ¿no? que los forofos puedan, a través de los tokens, de la compra de tokens, pues decidir, votar ciertas decisiones, no posiblemente del core business, pero sí de lo que hace a un anillo más Esto sería interesante por deportes tipo los de motor, que son más caros, ¿no? en la etapa formativa, que no, por ejemplo, en el fútbol, que no tendría mucha aplicación, porque al final, si el jugador es bueno, pues el día de mañana jugará en el primer equipo y le pagarán un buen salario.
Entiendo que va por allí, ¿no? Bueno, la idea aquí, al menos, humildemente, era dar un impulso al deportista que se está formando, ¿vale? Y que al mismo tiempo pueda estudiar. Porque estos chicos que son deportistas de élite hoy en día, pues tienen que hacer un gran esfuerzo monetario, dejar los estudios de lado, y la idea era un poco hacerlo compatible, ¿vale? Vale, muchas gracias. No sé si te he dado ideas, sí. Te he dado ideas, las puedes robar, ¿eh? No sé si, David, querías añadir alguna cosa. No, yo por el tema puntual de los patrocinios es lógico, son empresas que tienen mucho dinero porque tienen muchos ingresos y necesitan una validación reputacional por terceros. Entonces, si patrocinan al Barça y el Barça es la marca, una de las marcas más potentes del mundo, pues eso te valida. Si Andrés Iniesta hace un tuit de tal. Antes también pasó esto, por ejemplo, con las empresas de juegos online. El Madrid creo que lleva una empresa, entonces que el Madrid lleve eso, pues parece que eso valida que estas empresas luego los han prohibido porque es juego y fomenta. Pero esto es normal. Y ahora los sectores, hemos ido evolucionando a la historia, hay sectores que son más potentes y este está de moda ahora y necesita invertir. Por eso tienen la capacidad de pagar más, pero es un tema de oferta y demanda. Correcto. Sí, ¿me oís bien? Sí, te oímos. O sea, yo no iba tanto por el tema de por qué lo acepta el Barça, sino qué postura adoptan los gobiernos y los bancos en relación a No, porque esto es un tema de marketing, no es un tema de los estados, aquí no pueden decir nada. Sí que es verdad que hay la parte de ética y de control y de consumo, que quizás aquí, por ejemplo, pues Andrés Iniesta, la CNMV, creo que le dijo, ¿cómo patrocinas tú una empresa de criptos? Creo que era. No, como si Alex mañana pone a un famoso en su cajero sacando dinero, pues hombre, si Alex en su empresa está registrada y tal, y entonces puede, pero claro, empresas también que no. La CNMV regula cómo debes hacerlo, o sea, no claro. se pueden dar consejos de inversión, pero tal, por eso fíjate que ahora son todos muy sutiles los anuncios, o sea, no es compra esta moneda, sino es a la marca por detrás, o sea, que la CNMV marca mucho la sutileza precisamente también por lo que ha pasado anteriormente en España con ciertas estafas de piramidales, Ponzi, etcétera. Yo creo que lo más importante en cuanto a las regulaciones es lo que decíamos antes, que no hay consenso de momento, ¿no? Los países están muy a la expectativa, ¿no? Entonces están un poco, pues eso, viendo qué es lo que va a suceder y se tratan de ajustar cómo va viniendo la cosa, ¿no? Pensad la gran paradoja, China es el segundo tenedor de bitcoins y al mismo tiempo pues, ha prohibido el uso de la bitcoin y del minado de bitcoins. Es una gran paradoja. La gran paradoja. ¿Más preguntas? Sí, si no, vamos por allí. Hola, gràcies. Bona tarda. Hola. Bueno, jo em dic Pipo, jo treballo a la WIC, soc personal d'administració i servei. Gràcies per l'explicació a tot. Els que som ignorants d'aquestes coses ens va genial obrir-nos els ulls una miqueta. I jo volia fer una pregunta més de caire humanista. En els últims anys, les grans fortunes han crescut moltíssim. Les classes mitjanes i baixes hem vist reduït el nostre poder adquisitiu. I com creieu que les criptomonedes i tot aquest entorn del blockchain afectarà a un futur en aquestes desigualtats que hi ha al planeta Terra, a la humanitat? Gràcies. Bueno, en aquest cas, jo sí que penso que el bitcoin ajuda moltíssim, la criptomoneda en si. Si t'hi fixes en els països que, com he comentat abans, menys desenvolupats, són on més s'està utilitzant la criptomoneda per lluitar una miqueta amb la devaluació que té la seva moneda, etc. Torno a l'exemple que he ficat abans també del que és tokenitzar, que actius que fins ara només estaven per la classe alta, ara són accessibles també per gent amb un poder adquisitiu inferior. I una miqueta parlem això de la democratització del diner. Per tant, jo crec que sí que ajuda molt, més que estabilitzar-ho això, a que no es desestabilitzi més. I a donar oportunitat, diguéssim, a un creixement que a dia d'avui no hi és. Sí, jo comparteixo bastant i després també nosaltres aquí parlem una miqueta des de la perspectiva de que el que hem vist a Espanya, el que a nosaltres ens hem educat aquí. I aquí, malauradament, a l'hora d'invertir hi ha molt poca tradició i molt poc coneixement. Als Estats Units, tots els americans tenen tots els seus estalvis en borsa. És el més normal. Aquí ningú. Llavors, totes aquestes noves coses que estan sortint que aproximen a molta gent jove que amb 100 euros, 200 euros del seu mòbil de forma molt barata, no sé quants són els costos de transacció, i molt eficient,
és molt positiu. És molt, com deien abans, que un apartament es pot comprar entre moltes persones. Això són grans avantatges. O sigui que això pot millorar una miqueta aquesta situació. Afegir, disculpa, que en països, per exemple, com Afganistan, que la dona, per exemple, no té accés a la compta bancària, no sé què, el marit la firmi i tot això, doncs hi ha alguns casos, diguéssim, que han sortit que s'ha pogut, diguéssim, aquesta persona, diguéssim, alliberar a través de publicar en un blog, rebre bitcoins, criptomoneda, poder tenir un moneder propi i poder sortir d'aquell entorn, etc. Vull dir que ja hi ha casos reals bastants d'aquest tema. Nosaltres, per exemple, des de Diverinvest, que fa molts anys que hem sigut sempre bastant pioneros, fa ja 10 anys vam veure el que són les inversions d'impacte social i hem invertit a fons a països emergents i les companyies són totes d'internet. Ja no existeix, ¿no? Es como África no hay cable de teléfono, todo es por móvil. Pues al·lucinaries els projectes d'aquestes empreses a països subdesenvolupats. Són fintechs de... Clar, això és passar aquests països subdesenvolupats un pas endavant en el cicle de desenvolupament i això és molt bo. Jo crec que un dels grans problemes d'Àfrica precisament és la baixa taxa de bancarització. És que jo trobo que la blockchain pot afegir valor aquí. És això el que volia afegir. Sí, Pipo, et dones per contestat. No sé si hi ha més preguntes, però ja hauríem d'anar tancant. Són les 6:37, hauríem de fer la segona part de l'experiment. No sé si hi ha una última pregunta que vulgueu fer. No sé si els NFT, perquè com teníem els companys de gestió cultural, per aquí. La fas. Sí. Sembla que arriba per aquí al micro. És igual que... Digues. Sí, por supuesto. Bueno, soy Nacho Puyol, soy estudiante de esta universidad. De hecho, soy antiguo estudiante de Pablo. Y yo tenía una pregunta en cuanto al mundo NFT y el impacto que puede tener en las criptomonedas. No estoy muy enterado tampoco del multiverso, etcétera, pero sí que he visto que hay bastantes NFTs que de verdad no aportan un valor, sino que es más... lo único que dan es que son únicos, pero no dan un valor real. Por ejemplo, Gary Vee tenía un restaurante, creo. Entonces, todas estas cosas no podrían desvirtuar así al mundo de la criptomoneda, ya que la criptomoneda es el medio para poder adquirir estas NFTs. Cada vez que sale algo nuevo en este mundo pasa lo mismo. O sea, en 2017 salieron un montón de ICOs y todas la mayoría se fueron al carajo. Por eso ahora también las ICOs que salen son diferentes. Sales todos los NFTs, también hay muchos oportunistas pues que, oye, hacen el NFT tal, y hacen un hype con un buen marketing, etcétera, y simplemente lo que buscan es sacar valor de ahí. Entonces, yo creo que es entender las reglas del juego. Entonces, cada vez la gente tiene más información y cada vez cae menos en este tipo de jugadas, vamos a decirlo así. Sí, tal cual. La historia se repite un poco, ¿no? Lo que comentaba Alex, el tema de las ICOs hace un par de años, cayeron todas. Habrá que ver qué porción de los NFTs sobrevive, pero yo creo que es un nicho en donde hay muchísima especulación y un poco de humo también. Está caliente. Sí, lo que pasa es que se basa en una idea que es muy bonita, que es que tú puedas certificar algo y que sea de tu propiedad y que es único, y eso es necesario, ahí agrega valor. Pero claro, cuando empiezas a hablar del arte dinámico, subjetivo, eso todavía no lo sabemos, ¿no? El arte, pues no lo sé cómo evolucionará, ¿no? Entonces, claro que mucho de especulación y seguramente mucho de burbuja. Insisto en la disrupción que viene en el gaming con el tema del metaverso y los NFTs, la cripto, ahí es, o sea, pasas de la persona que hasta ahora jugaba videojuegos, era el chaval que no sirve para nada, que no lee, que no tal, ahora esa persona de repente se puede ganar la vida. O sea, en videojuegos, por ejemplo, creo en Axie Infinity hablamos de una renta media de ahora de $200 en Filipinas, que ha cambiado la vida a más de 100.000 personas. Es una barbaridad. Entonces, hablamos que esa persona que hasta ahora era un manta por jugar a videojuegos, ahora de repente puede ganar una renta y tiene un futuro en algo que a lo mejor sí que tiene un talento especial. O sea, es una disrupción total y yo creo que ahí es donde se va a hacer más hincapié. También pienso en como si vemos películas medianamente antiguas de la Guerra de las Galaxias, etcétera, ya se utilizaban tecnologías que luego al día de hoy han salido. Si os fijáis, todo lo que ha salido esta última década tiene que ver pues, con realidad virtual, etcétera, películas diferentes. Creo que realmente vamos
que no es que me guste especialmente, vamos mucho para ahí. De todos modos, por poner un poco el contrapunto, todo tiene un límite, porque creo que se ha publicado hace poco que el mundo de los NFTs en el sector del arte, este año 2021, ha movido en volumen de millones 3 o 4 veces más que el mercado real de arte. Entonces, claro, hay que poner un poco en contra el tema del metaverso, que quizás no hemos hablado, pero es un sector nuevo, pero es un sector nuevo dentro del entretenimiento. O sea, tú cuando decidas quedar con tus amigos te podrás ir a jugar un partido de fútbol o igual ir a jugar un partido de fútbol virtual, pero tu ratito para jugar al fútbol será ese. Entonces te pondrás unas gafitas, pero es un sector nuevo. Yo no sé, no le quiero quitar esta parte sexy y emocional, pero todo esto no es tan disruptivo. Esto es... O sea, disruptivo es, pues eso, de ir en coche, ir en avión. Pero un coche de carbón, un coche eléctrico es lo mismo, aunque vaya micropilotado desde un satélite y vaya solo. O sea, no es disruptivo. El teléfono móvil con el teléfono fijo es disruptivo. Que tú te puedas entretener con los amigos tomándote una cerveza o metiéndote una no sé qué en el metaverso que has comprado con no sé qué leches, no es disruptivo. Aparte que es un rollo patatero, ya os lo digo. O sea, yo me aburro soberanamente. Entonces, le están poniendo una parte de disrupción, ¿no? Que es un tema muy interesante, que es un tema nuevo, que es un tema de crecimiento, que van a salir un montón de aplicaciones. Pero para mí, desde mi modesta opinión, pues no es disruptivo, lo siento. ¿Por qué crees que la mayor red social que hay a día de hoy se ha cambiado, por ejemplo, el nombre? Claro, bueno, porque hay un negocio, porque a la gente la quiere entretener de otra manera y hay un negocio de desarrollar un mundo en paralelo. Pero es como ir al cine. Tú cuando vas al cine, pues te metes allí, te sumerges en la pantalla y disfrutas de tus 2 horas de cine y pagas la entrada y las palomitas y la Coca-Cola. Entonces el Zuckerberg, que es un tío muy listo, que tiene 2.800 millones de clientes, que es el primer país del mundo, pues ya ve que en el Instagram y el no sé qué, eso es un rollo patatero, y del Facebook, muchos de vosotros ya no sois ni de Facebook, y está invirtiendo en un nuevo, que está muy bien, entonces nos meterán unas gafas y nos lo vamos a pasar muy bien, pero no sé, el rato que sea. Tampoco vas a estar todo el día en el metaverso y bueno, y yo qué sé, que yo no digo que está bien, pero al final es pasárselo bien. ¿Qué me voy? ¿A por aventura? ¿Me voy con los amigos? ¿Me voy a dar un paseo? ¿Me voy a escuchar una obra de teatro o me meto en el metaverso? El tema es ahí también te podrás tener una recompensa monetaria que te podrá permitir, y escúchame, no me malinterpretes con que esté a favor o en contra de esto, pero tú ahí te podrás tener tu salario, podrás contratar a gente, o sea, podrás entrenar, podrás... ¿Yo qué estoy haciendo como inversor? Es buscar en aquellas empresas que están dando servicios al metaverso. Yo es lo que estoy haciendo y eso creo que eso para mí es bestial, es una gran oportunidad, son negocios de crecimiento, empresas que tienen un futuro bestial. No estoy invirtiendo en sectores maduros que no van a ningún sitio, porque el inversor lo que quiere son empresas de crecimiento. Entonces yo lo que estoy recomendando es buscar estas empresas y apostar por estos sectores. Pero no es disruptivo, es hacer las cosas un poquito diferentes, pero con una tecnología mejor, pero como tantas otras cosas. No sé si me explico. O sea, bueno, no lo sé. Tenemos creo grados que aquí no estáis de acuerdo todos. ¿Queréis añadir algo o cerramos aquí con el metaverso? Cerramos. Un poquito más acerca del metaverso, si me haces el favor. Bueno, pues... ¿Lo consideras mucho más disruptivo? Yo quizás soy más de la generación, pero sí, que es disruptivo. O sea, no lo veo tan disruptivo, es una forma de entretenimiento, metaverso. Yo entiendo que es... Vale, hasta ahora los juegos sí que eran una forma de entretenimiento. Sí, ¿vale? me gustaría entender en el momento, yo ahora me pongo en mi mentalidad, cuando yo en ese juego me puedo ganar la vida, puedo tener un salario. Explícame eso, por favor. ¿Cómo te ganas la vida en el metaverso? Pues cojo en el metaverso, claro, tengo una nave y esa nave pues me dedico a irme a transportar gente a diferentes planetas dentro del metaverso, donde en el cual uno de los planetas compro una casa y esa casa la alquilo y me la alquilan gente de ese metaverso. Yo cobro una renta. Con esa renta que ¿Y la cobro, renta qué es? ¿Se cobra en Bitcoin? En criptomoneda de ese metaverso, una propia moneda. ¿Vale? Yo cojo con esa moneda y tengo diferentes opciones. O me compro otra casa ahí dentro, me espero a que suba o baje el valor, o cojo y la cambio en dólares. Y entonces ¿Pero me puedo Bitcoin comprar es una pizza moneda por de robo. cambio dentro del metaverso?
Bitcoin, yo digo, ya que elijo dentro de los criptoactivos... Bitcoin no, hay criptomonedas que cada metaverso tendrá, o cada juego metaverso tendrá su propia criptomoneda dentro de eso. Entonces tú generas esa criptomoneda que luego puedes cambiar por Bitcoin, por euro, lo que sea. Entonces, a la que tú ahí ya pasa de ser un entretenimiento a ser una forma de poder ganarte la vida y a medida que vaya avanzando esto, que te cubra según qué necesidades, etcétera, te vas a sumergir en eso. Entonces, por ahí es donde que veo que no digo que sea bueno, porque obviamente cada vez vamos a perder más ya la digitalización, lo que es el trato humano, pero que creo que sí que se va hacia ahí. O sea, tú tendrás dinero convertible para luego pagar las facturas de gas, de agua y de luz. Sí, correcto. Para vivir. Sí, vale, correcto. Y mientras vas navegando por el metaverso. Eso, donde podrás ir a discotecas, será el de esto, exacto. Bueno, esto en cierta manera fue Second Life hace 15 años. Correcto. ¿No? Es un poco recuperar el Second Life de hace 15 años. Yo creo que una cuestión que se nos escapa en el tema del metaverso es qué va a pasar cuando se cometan actos ilícitos dentro del metaverso, ¿no? ¿Cómo se regulará eso, no? Ahí sí hay, por ejemplo, el Star Atlas, ya se habla de un gobierno dentro, parece muy loco, ahora se habla de verdad, de un gobierno, la propia economía, pues estás... Pero si tú... Parece, hemos hablado de regulación, me parece, y el profesor de Derecho quiere intervenir, quizá. Solo sobre eso. Ya hay denuncias. Efectivamente, ya hay denuncias, efectivamente. Sí, efectivamente, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Era completamente lógico que iba a pasar. Claro. La agresión sexual no dice que tenga que ser física, en ningún sitio, por ejemplo. Ya tienes un nicho comercial, Marc. Una pregunta más por allí, con el metaverso también, ¿no? Con el metaverso un poco, porque tengo experiencia. Mi cliente está creación de comunidades, perdón. Y entonces lo que se me planteaba es cómo se identifica al titular y al usuario. Soy desconocedor, por eso he venido aquí, quería profundizar un poco más, pero sí que mucha gente que está en el ámbito del blockchain, del metaverso, del NFT, de la democratización, una cosa importante para ellos es la anonimización, el ser anónimo, ¿vale? Entonces digo, cuando tú quieres transformar ese alquiler que comentaba Angelita, ese alquiler en euros, ¿vale? Yo soy abogado. Entonces le decía, ¿cómo lo transformo o cómo me identifico para que me den ese dinero? Porque al final habrá un momento que en algún lugar, sea con un contrato, con blockchain, o sea un contrato escrito, o sea una grabación en vídeo, me da igual, habrá que decir que don tal Pascual con DNI X para poder tener una seguridad jurídica mínima a la hora de enfrentar o buscar soluciones de esos conflictos. ¿Qué experiencia tenéis en ese sentido? Es tal cual como lo has definido. O sea, a día de hoy, para pasar de fiat a cripto o de cripto a fiat, es obligatorio la identificación del usuario final. Y hay mucho hincapié en esto, ya no solo en mirar la billetera, mirar el teléfono de móvil, hay programas de reconocimiento facial en el cual tienes que de esto y se te mira si están en una lista de criminales, etcétera, todo un KYC que hay que pasar, que efectivamente, ahora, echa la ley, echa la trampa, es un decir, si yo quiero cambiar hasta el día de hoy, en teoría por ley, hasta 900 euros, solo de forma anónima podrías cambiar. ¿Qué pasa? Pues yo tengo que identificar mismas billeteras, mismas personas, mismos teléfonos móviles, mismo reconocimiento facial en cualquiera de los cajeros. Pero si coge esa persona y envía a su hermana un día, cambia 500 euros aquí, se va a otra marca, tal, crea otra billetera. Hay, obviamente la gente que no... Pero al final también lo del anonimato va más para dentro de ese ecosistema, que tú no puedan saber que tal persona tiene X millones, que yo creo que una vez cara fuera. Y luego también, pues a día de hoy, bueno, pues por ejemplo, nosotros estamos llegando a acuerdo con Mastercard, tendrás tu tarjeta y tú podrás de ahí directamente gastar la criptomoneda que se te hará el cambio al momento. Entonces, cada vez van saliendo más cosas, pero sí que es muy, muy obligatorio la identificación del cliente y poner mucho hincapié en ello. Vale, gracias. Al final la blockchain reemplaza el papel del notario, ¿no? De una manera, pues eso, quizá más transparente o descentralizada o eficiente. Sí.
Son casi las 7 y la verdad es que, bueno, lo iba a decir Pablo, pero quizá me avanzo. Como veo que hay muchas preguntas, la idea es que después os podáis encontrar fuera también y un poco hacer un poquito de networking y últimas preguntas que pueda haber. Porque queríamos acabar la sesión con la segunda parte del experimento. O sea, no sé si realmente, no sé, porque veo que hay algunas personas que se van. Nosotros estamos encantados de quedarnos aquí un rato más, pero no sabemos si el público quiere irse, si hay alguna otra pregunta. Sí, que se haga, pero que se Sí, pueda. hola, buenas tardes, soy Sabolch. La verdad es que os agradezco mucho por vuestro punto de vista, pero me he generado más dudas que me he resuelto. Era la idea. Porque veo que por temas de regulación y por no regulación, que el caballero acaba de decir, que este sistema no podría ser aceptado de todo el mundo, ¿no? Temas de regulación como China, ¿no? Hace años lo que está pasando con el Facebook, Cabify, Airbnb, todos estos sistemas que son diferentes de tradicional, no funcionan mundialmente igual. Entonces, ¿cómo podría ser una moneda aceptada mundialmente si algún sistema que es diferente ya al tradicional no está aceptado? Y, por otro lado, ¿cómo vamos a pagar en negro? Porque todo el mundo paga el negro en todos los países en criptomoneda. Y más dudas que me vienen de cómo podría ser esto aceptado mundialmente. Esto me ha encantado. El negro. Gracias a Dios, me imagino que creo que eres italiano, tenemos una cultura muy mediterránea y en España de que lógicamente hay un 25% de la economía real que es sumergida, porque si no, lamentablemente, muchas cosas no funcionarían. Antes del Bitcoin. Sí, sí. La economía, sí, Antes del Bitcoin y antes de que existiera el dinero. Yo he dicho, por ejemplo, he comprado unas ventanas nuevas y el tío por teléfono me dice, bueno, y de lo otro ya hablaremos, ¿no? Y digo, oye, te hago la transferencia y el tío que me hace unas ventanas, él a mí, yo ya ni me acordaba de esto. Yo, por ejemplo, que he trabajado en banca muchos años, no sé, históricamente todo el mundo tenía dinero negro. O sea, de hecho, hoy hay muchísimo dinero negro en Suiza todavía, de chinos, de rusos, de árabes. En Europa ha habido una regularización en este aspecto. Bueno, yo trabajé con bancos de paraísos fiscales, que también hay bastantes. Está todos lamentablemente aquí. Si mañana vais a hacer un trabajito, cuando acabéis, pues os darán 20 o 50 euros y no vais a ir a hacer vuestra declaración de renta. Entonces se fomenta, ¿no? Entonces, como todo esté tan digitalizado y tan total, pues claro, aquí vamos a tener un problema. O sea, yo esto lo comparto y vamos, no sé cómo acabará, pero... Oye, podríamos montar un Bitcoin negro de estos, nos forraríamos. Monero se llama. ¿Cómo se llama? Monero. Monero, mira, pues ya lo han inventado. Existe. Sí. ¿Más queréis añadir alguna cosa más a este tema? Yo esto no. No, yo iba a decir que estoy encantada de que nos quedemos aquí hasta las 8, pero veo que se va gente, entonces no sé si queréis acabar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos a la segunda parte del experimento, ¿os parece? Dale. Pues yo diría que volvemos otra vez a nuestra encuesta. Si podéis volver a coger vuestros teléfonos móviles, accedéis de nuevo a menti.com y tecláis este nuevo código y respondéis a las dos preguntas. Podemos ver cómo vamos de respuestas. ¿Habéis podido acceder todos? ¿Sí? ¿Habéis podido ya responder? ¿Sí? ¿No? ¿Aún no? Vale, esperamos unos segundos. ¿Has contestado? Rápido, el Investment Club es muy rápido. ¿Sí? ¿Vamos viendo respuestas? A ver qué sale, Lo cierto es que ahora vosotros habéis respondido y allí en cabina están procesando los resultados. No son automáticos. A lo mejor Pablo nos quiere explicar por qué hemos hecho este experimento. Sí, encantado. Vale, la idea de este pequeño ejercicio es ver si, bueno, primero que nada, ver cuál es vuestro feeling respecto a todo este tema, ¿no? Pero en segundo lugar, la idea de repetir la pregunta es ver si ha habido un cambio de percepción a partir de lo que se ha discutido, no solo
de parte de nosotros, sino también en esta interacción que hemos tenido luego. A ver si habéis cambiado vuestro parecer respecto a, bueno, si las criptos son dinero o no, y si están en una burbuja o no. Por tanto, no sé, en cuanto tengamos los resultados, pues a ver si recogemos alguna intuición de todo esto. Pues era esa básicamente la idea detrás del experimento. De todos modos, por lo que hemos visto aquí, el ciclo puede continuar con sesiones sobre metaverso. Ya tenemos aquí los datos. Tanto, Pablo, si quieres comentarlos. Pues me llama la atención el hecho de que pues ha habido una gran polarización en cuanto a la primera pregunta, ¿no? Muchos veníais aquí con la idea de que las criptos son dinero y os vais de aquí pensando en que no es dinero. Pues bueno, yo entiendo que esto es un gran cambio. Yo creo que ha primado lo que es la prudencia en cuanto a pensar que esto es dinero. Yo creo que de momento, personalmente, creo que no lo es a día de hoy, ¿no? A lo mejor yo hubiera contestado quizás, ¿no? Potencialmente lo será a futuro. Pero esto es, bueno, significativo. Y en cuanto a criptos en una burbuja, pues creo que se ha suavizado un poco vuestra percepción, ¿no? De que era una burbuja. Pues eso. Pero no mucho, la verdad. No mucho. Pues nada, eso. Bueno, ha habido un cambio de percepción. Sí, ha habido un cambio de impresión en lo que es el dinero, que no lo es. En cuanto a si es una burbuja, pues nos quedamos igual, eso parece. Pues lo que decíamos antes, hay que añadir otros nuevos temas a los ciclos, al ciclo y hablar de metaverso. Efectivamente, sí. Tenemos la segunda sesión el día 22 de febrero, ya os podéis inscribir. Quería agradecer mucho a David y a Alex que han dejado aparte sus obligaciones y han venido a darnos un poquito de su tiempo. Gracias por haber venido hoy. Os animo a que os inscribáis a la segunda sesión, que por cierto se enfocará en lo que es en los usos de la blockchain. Tendremos a ponentes que están tokenizando activos, tendremos un entusiasta fiscal de Andorra y algún otro ponente todavía por confirmar. También os invito a pasar ahora, que nuestros colegas del Club de Inversión os van a guiar por donde aquí tendremos una pequeña, pues bueno, un lugar para hacer networking para el que quiera quedarse un rato más. Pues muchas gracias. Muchas gracias.